¿En México realmente nos reímos de la muerte? ¿Desde cuándo celebramos el Día de Muertos y por qué? ¿En otras latitudes también se conmemora de esta manera? De esto y mucho más vamos a hablar hoy en Retrovisor. Porque los objetos en el espejo están más cerca de lo que aparentan. Hola, buenas noches. Como cada lunes, les saludamos aquí en Retrovisor y yo estoy muy contenta de compartir esta mesa con el maestro Cristian Nader, Entre Velas. ¿Cómo estás, Cristian? Excelente y extraño, porque estamos en un clima... aquí prolongamos el Día de Muertos, por supuesto. Los días de muertos se han prolongado aquí en Retrovisor. Y es un placer estar contigo y con... pues todos nuestros muertitos, ¿no? ¿Qué piensas de este efecto tan pro que tenemos en el estudio el día de hoy? Bueno, ¿era esto o llevar esto a locación, a un cementerio, al Panteón Civil de Dolores? Pero optamos por esto, ¿no? Porque la logística es más problemática. Así es. Cristian, pues, como lo prometimos la sesión pasada, hoy queremos hablar sobre... no solo el Día de Muertos, sino recorrer un poco la historia en otras latitudes, en otros tiempos, si siempre ha sido así, de dónde viene, y también al ratito ahondar en esto que pues parece ser la turistificación, la gentrificación también del Día de Muertos, pero a eso entraremos un poco más adelante. Pero antes, ¿nos puedes contar de dónde viene? Es cierto que en México nos reímos de la muerte, siempre ha sido así, siempre han sido los altares. Hay otros lugares del mundo donde también se celebre la muerte. ¿Cómo se ha tratado la muerte también en otros países? Porque hasta en la muerte hay clases, ¿no? En el inframundo hay clases sociales y enfrentamiento de clases. Ahorita que dijiste gentrificación, es terrible. Bueno, no me refiero a la gentrificación, digamos, en lo material, en el sentido de que, no sé, lleguen a un cementerio y quieran construir un complejo turístico o un hotel, aunque no lo dudes que pueda pasar, ¿no? En la Ciudad de México, de hecho, hay como 4 cementerios. La gente, por ejemplo, en Reforma, entre la colonia Guerrero y la colonia Centro, hay una parte que hay un cementerio bajo Reforma, donde además estaba la pierna de Santana. Pero bueno, sí, a ver, la muerte iba a decir algo obvio. La muerte siempre ha existido, por supuesto que siempre ha existido. Más bien, creo que hay es difícil la aceptación, creo que es lo más difícil. Obviamente no del difunto, porque el difunto ya no está, pero sí de los deudos, todos estos conceptos, los deudos, el difunto. Sí de los deudos, generalmente es oscilar la aceptación creo que se va construyendo paulatinamente. Es difícil aunque no creo que puede ocurrir sin duda, que se acepte inmediatamente después del fallecimiento de alguien, ¿no? No sé si se acepte como mucho aquí en México se da a entender como un jolgorio inmediato, la celebración. Creo que hay que guardar cierta mesura también. No así cuando ocurre el Día de Muertos. Creo que el Día de Muertos no es único. En otros contextos se da algo parecido, con sus diferencias obviamente culturales evidentes. En China, por ejemplo, en el calendario lunar, en los momentos en que se celebran en las fiestas calendáricas, hay un momento en que los muertos regresan, ¿no? Incluso hacen transacciones comerciales los muertos. ¿En serio? Sí. De hecho hay dinero de muertos y hacen rituales y lo incendian en las calles. Es muy, muy interesante. En varias culturas chinas, porque dentro de China hay muchas culturas. Lo Han es algo de eso, ¿no? Pero hay otras. Pero también en otras culturas ni siquiera la muerte se puede ver como el fin. Porque a fin de cuentas, en el contexto cristiano, sí, la muerte es el límite de la vida terrenal, pero luego hay una vida en otros contextos, digamos, la vida espiritual, por eso de una manera, que no necesariamente tiene que ser algo positivo. Porque dependiendo de las acciones del difunto, se decidirá si ésta asciende a los cielos o bien sufrirá las llamas del infierno por toda la eternidad, ¿no? Muy, por ejemplo, en el contexto mesoamericano, no existe como tal, el concepto de infierno cristiano no existe. Y no digo judeo-cristiano, porque como tal, no, en el judaísmo no existe como tal un infierno. Eso es del cristianismo y del islam. Y de otras religiones también. Hay más bien inframundos. Inframundos aparte seccionados.
O sea, el pensamiento mesoamericano era sumamente complejo y yo diría hasta de tintes burocráticos para el más allá. Los ahogados iban a tal lado, los niños a tal lado. Como este árbol donde los recién nacidos tenían tenía senos, entonces podían amamantar de ese árbol eternamente porque murieron bebés, entonces por siempre serían bebés, ¿no? Los ahogados, las mujeres en parto que mueren en el parto, los guerreros, etcétera, ¿no? Todo un sistema muy complejo de división, tan solo en el pensamiento mexica, náhuatl, pero por ejemplo en el contexto maya y otros, ahí obviamente no van al Mictlán, van a Xibalba, y en todas las religiones mesoamericanas era distinto. Una complejidad porque el pensamiento mesoamericano es dualista en todo, masculino-femenino, noche y día, muerte y vida, etcétera, ¿no? Y no se puede entender una cosa sin la otra, es un complemento. Y una continuidad también. Ahora, por ejemplo, hay culturas donde ni siquiera la muerte es el fin. Bueno, o sea, obviamente no es el fin, pero ahí no se pasa, no se trasciende, digamos, a un nivel donde ya lo espiritual sea la norma. Por ejemplo, en el contexto hindú concretamente, no indio, está el concepto de samsara, esta rueda constante del nacimiento, muerte, renacimiento, y eternamente hasta que se alcanza la iluminación. Primero en el hinduismo y luego también en el budismo. Que de hecho en China es interesante porque en China tratan de conciliar 4 pensamientos distintos, que son las religiones tradicionales chinas. Luego está el budismo, el confucianismo y el taoísmo. Entonces es una cosa así súper compleja, que es muy interesante y muy distinta a la concepción de la muerte que hay en Occidente, por ejemplo, ¿no? Su periferia. En Europa también, de hecho en el contexto romano, de alguna u otra manera también es consecuencia de lo helénico, de lo griego. La muerte, por ejemplo, el acceso al Hades, ¿no? Que cuando tú mueres, dependiendo de cómo hayas muerto, pasas a distintos contextos. Están los campos elíseos, por ejemplo, ¿no? Algo digno de los héroes. Por eso digo también que hasta en la muerte hay niveles sociales. O sea, los patricios romanos obviamente tenían un destino distinto a los esclavos romanos. Y hay un concepto que igual ahorita va a aparecer detrás de mí, pero bueno, hay distintas imágenes. Vamos a ver un mosaico que dice Memento Mori. Memento Mori es recuerda que morirás. O sea, siempre ten presente que eres finito y eres mortal y que esa vida de excesos y bacanales tarde o temprano acabará. O bueno, puede ser que no acabe el exceso y la bacanal, porque en el contexto, por ejemplo, mesoamericano, ya en la época cristiana, pues si nosotros vemos lo que ocurre en lugares como Mixquic, más que nada en el centro de México, porque el Día de Muertos no bueno, este concepto de Día de Muertos o los días de muertos no se celebran en todo el territorio nacional. Ha llegado, por ejemplo, al norte, es muy tardío estas celebraciones. Las bacanales continúan. Si tú vas al cementerio, la gente está alcoholizada hasta la médula, ¿no? Las botellas de tequila que la comparten con el difunto, la cerveza, la comida, los cigarros, etcétera, etcétera, ¿no? Por supuesto, si yo muero, aunque yo no quiero que me pongan, yo prefiero que me cremen. Uh-huh. Pero pues a mí me pondrían obviamente de ofrenda pues unos cigarritos, ¿no? O tal vez unas aguas imperiales. Estoy dando, de hecho, mencionando todos mis vicios públicamente. Entonces, una cosa es el mundo mesoamericano y una cosa es la realidad que hay en el mundo mesoamericano, y algo muy distinto es el contexto mexicano o el contexto novohispano. A partir del comienzo del siglo XVI, cuando cae Tenochtitlan y paulatinamente todas las otras culturas, va a haber un proceso de sincretismo religioso. Aunque muchos elementos van a perdurar del periodo mesoamericano, por ejemplo, la ofrenda, uh-huh, se va a acabar imponiendo la faceta cristiana de los santos difuntos. Porque muchos piensan, por ejemplo, las ofrendas que vemos, como lo podemos ver atrás, eso se celebraba por nuestros ancestros en Mesoamérica, los mexicas o mayas o aztecos, totonacas, purépechas. No es así. En primer lugar, porque no había azúcar refinada. O sea, la caña de azúcar llega al contexto americano hasta el siglo XVI, XVII, procede del sur de Asia. Y la calavera como tal, eso existe en ciertos contextos españoles. Igual no tan refinada como aquí, pero existe. De hecho, antes de la llegada, en el contexto mesoamericano no se producía calaveras de azúcar, se producía, por ejemplo, de amaranto. Y en muchas ocasiones, de hecho, tenían, para que amaine y para que pegue bien, tenía sangre humana además, ¿no? Entonces,
Pero es un dulce. El amaranto, para quien no lo sepa, además se domesticó en el Valle de México. El amaranto se domesticó por Tuyehualco y por Xochimilco. A nivel mundial, es el primer lugar donde se domesticó. Pero regresando a cuestiones de la muerte, ocurre esta como reinvención de lo post-mortem en el contexto a finales del siglo XVIII-XIX. En el último tramo de la colonia y los primeros años del México independiente, ahí es cuando se empieza a desarrollar toda esta cultura en torno a la muerte, la ofrenda, paulatinamente convertir al aniversario del difunto, o bien ya en época de Día de Muertos, como en esta fiesta, ¿cómo llamarlo? Una fecha positiva, que no necesariamente se recuerda la muerte del personaje, sino su legado en vida. O sea, por eso es lo que ocurre en Día de Muertos. Lo que se hace es recordar el legado de esta persona y festejarlo y acompañar al deudo. Esto no es único de Mesoamérica. De hecho, remontándonos al pasado más remoto, hace más o menos 9,000 años, 10,000 años, una de las primeras ciudades que surgen se llama Çatalhöyük. Çatalhöyük está en suelo turco. Bueno, antes era Siria, pero se lo roban los turcos, al sur de Anatolia. Y es una de las primeras ciudades que es espectacular. Son estas como unidades hechas como una especie de adobe, una pegada tras otra, como un conjunto habitacional de la edad de bronce temprana, una tras otra, que por ejemplo los patios de las casas se encontraban arriba, por el calor abrasador que hacía, por ejemplo, en verano, y el frío terrible que hacía en invierno. Pero lo más interesante es que los arqueólogos encontraron que en cada casa habitación, en la sala, había una tumba, y ahí se guardaban los restos humanos de los familiares de dicha familia. Y cada una vez al año, por lo menos, se desenterraban los restos humanos y se convivía una vez al año con los cuerpos de estas personas. Es interesante porque conforme pasa el tiempo, los siglos y milenios, la muerte va a estar cada vez más alejada de nosotros. La muerte va a dejar de ser algo con lo que se convivía diariamente a ser algo terrorífico o incluso también antihigiénico, por ejemplo, ¿no? Por eso los cementerios, por los miasmas, así como decían en el siglo XIX, los cementerios cada vez van a estar más alejados del contexto urbano, porque la muerte tiene que estar separada. Este es el territorio de los vivos, la metrópolis, y más allá está la necrópolis. O sea, la necrópolis es algo exclusivo de personas que ya no viven, que no están vivas, ¿no? A diferencia de lo que ocurría en este lugar, como por ejemplo Çatalhöyük, donde se desenterraban los cadáveres consecutivamente para honrarlos y recordarlos y pasar un momento agradable con ellos, ¿no? Y llegamos justamente a la modernidad, donde se crean las necrópolis modernas, sistemas de higiene. Y obviamente, por más de que digan, y esto igual mucha gente no lo va a creer, pero por más de que digan que en México se dio este proceso de sincretismo entre lo indígena, lo originario, lo europeo, incluso lo afrodescendiente, se acabó imponiendo el europeo, tal cual. O sea, lo que vemos, de hecho, esta actitud festiva de la muerte, que vemos, por ejemplo, esta playera, ¿no? Aquí vemos las Catrinas de José Guadalupe Posadas y todo eso, no es tan mesoamericano. Si vemos estos grabados y retrocedemos a la Baja Edad Media en Europa, pues es lo que es la danza de la muerte. La danza de la muerte que surge en el siglo XIII-XIV con la llegada de la peste negra, que la peste negra no discriminaba, o sea, se llevaba absolutamente a todos, una tercera parte de Europa casi, ¿no? Y ahí hay divisiones sociales. Es interesante porque cuando llega la peste negra, la peste bubónica, en ese brote de aquellos siglos, ahí puedes ver imágenes, que es la danza de la muerte, que ves a la muerte tal cual, como le llaman, como la típica, la imagen arquetípica, ¿no? Un esqueleto con una túnica negra, a veces una guadaña y demás, haciendo una procesión de gente que se ha llevado. Y ahí van ricos, van pobres, mujeres, hombres, niños, el borracho, pero es interesante porque por primera vez no hay ninguna diferencia social. O sea, casi hay una actitud, de hecho, cómica, porque un campesino le está pegando al rico y los niños van corriendo y la mamá los junta. Entonces es interesante porque eso se acaba trasladando al contexto mesoamericano. Bueno, al contexto post-mesoamericano en el contexto colonial. Y luego en el México independiente se va a vincular a lo mesoamericano, más que nada en la ofrenda. Si nosotros vemos las ofrendas
antes del inicio de la llamada Disneylandización de la ofrenda del Día de Muertos, ¿qué elementos encontrábamos? Principalmente la milpa. O sea, calabazas, tomates, jitomates, maíz, cacao, ¿qué otras cosas? Bueno, todo lo que se producía en Mesoamérica. Vainilla, etcétera, ¿no? Paulatinamente van a entrar, o pulque también, van a entrar otros ingredientes, el tequila o el mezcal, o ya productos incluso más terminados. Eso es producto de la modernidad, no es producto del México prehispánico. En el México prehispánico, de hecho, la muerte no había un día exclusivo para la muerte. ¿Por qué? Porque era tan el pensamiento tan complejo en torno a la muerte que había prácticamente cada mes en el calendario, por ejemplo, mexica, había una festividad distinta. O sea, a veces para Mictlantecutli, a veces para otros dioses también vinculados al inframundo, alguna festividad para unos muertos por tal motivo, otros para otros. O sea, realmente en todo el año, o sea, el pensamiento mexica siempre estaba vinculado a la muerte. Y lo podemos ver en toda la iconografía, desde el Zompantli hasta cualquier proceso y ritual dentro de México Tenochtitlan. Lo mismo en el mundo maya. O sea, en el mundo maya la muerte la vivían día a día al grado que la entrada al inframundo estaba muy cerca, tenía diversas entradas, ¿no? Tenía, por ejemplo, lo que eran los cenotes, eran un acceso al inframundo. Entonces la muerte se veía totalmente distinto. Lo que vemos hoy en día, sí, sin duda alguna, tiene elementos mesoamericanos, prehispánicos, pero yo creo que son mínimos. Se acabaron imponiendo elementos muy europeos al grado que, pues a fin de cuentas, este concepto de inframundo ya como tal no existe. O sea, existe un concepto de cielo e infierno, lo que quiere decir que se acabó imponiendo pues, el pensamiento cristiano en la mentalidad del contexto novohispano tardío y posteriormente en el mexicano primigenio, ¿no? Y precisamente antes de imponerse esta visión, por ejemplo, del infierno, ¿qué características ves similares en estas culturas prehispánicas sobre el inframundo? Yo, en primera, que no es un castigo. O sea, creo que la muerte, a ver, puede ser un castigo sin duda, ¿no? Pero no es ni siquiera el castigo similar a lo que puede ocurrir en el contexto cristiano. ¿Por qué? Porque no tenemos no te están castigando. El concepto de pecado, por ejemplo, ¿no? Sí hay pecado, pero generalmente el pecado en el mundo mesoamericano y no estoy seguro si también en el contexto andinoamericano son ofensas a los dioses como tal. No necesariamente a tu vecino o a una potencia rival, por ejemplo, ¿no? Porque de hecho es interesante, a pesar de que eran panteones de dioses distintos, de divinidades distintas, eran como análogos casi. Por ejemplo, en el contexto maya, no sé, tenemos a Kukulcán, pero en el contexto mexica tenemos a Quetzalcóatl, que realmente son la misma deidad, la serpiente emplumada. ¿A qué voy con esto? Digamos, hay un proceso de conquista, no sé, de los mexicas en contra de una ciudad de mayoría purépecha. Más allá de destruir los recintos sagrados, se hacían los mismos rituales, simplemente se asimilaba un culto a otro. Es lo mismo, o sea, la muerte es que es una dimensión totalmente distinta a la nuestra, a veces casi incomprensible, pero la muerte casi mantiene, la muerte y la sangre, acompañada de sangre, mantiene activa la vida constante. Concretamente los mexicas, que es el ejemplo pues, más cercano que tenemos, ¿no? O sea, no nada más alzó la sangre, ¿no? Sino también la sangre prácticamente también es un reflejo de cómo está el bienestar de determinado pueblo. O sea, la sangre también fluye, no nada más entre individuos, sino también entre los pueblos. Cuando muere un individuo, muere una parte también de la colectividad, del altépetl, todo esto, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? No sé si es incomprensible para nosotros, pero sí es algo muy, muy, muy lejano. O sea, yo creo que si un mexica, un purépecha, un huasteco, un totonaco, precristiano, viera lo que se ha convertido estas festividades. Por ejemplo, hay una muy interesante, que siempre caen en el error, además, hasta los medios, hasta los académicos. Hay una festividad en el contexto huasteco, en la Huasteca Potosina o en la hidalguense, en Queretana y demás, que es el Chantolo, que es como el análogo de lo que sería pues, Día de Muertos, pero en el contexto huasteco, ¿no? Y dicen, el Chantolo hasta tiene nombre huasteco, ¿no? Los pueblos originarios. No, Chantolo es un barbarismo, viene de Sanctorum, el Día de Todos los Santos difuntos. Entonces se transformó al náhuatl y al huasteco y otras lenguas en Chantolo, tal cual, pero realmente viene de latín.
Entonces, es eso, hay como una cierta confusión de que, nuestros ancestros en México Tenochtitlan ya tenían su calaverita. Y de hecho, eso tiene mucho que ver, vamos a pedir calaverita. Pero eso es una tradición totalmente tanto germánica como céltica, por ejemplo. Entre comillas, porque tampoco no es que los celtas y los pueblos germánicos, que son dos familias de lenguas indoeuropeas, tuvieran calabazas, ¿no? En Europa hace por lo menos 500 años no había calabazas. Las calabazas vienen de América. Lo que pasa es que también hay y más en la modernidad capitalista y en el último cuarto del siglo XX, a México llegan costumbres que no existían. Es interesante cómo la apropiación cultural. Por ejemplo, la calabaza. La calabaza es un buen elemento, ¿no? En todas las ofrendas que existían en el mundo maya, por ejemplo, es interesante porque ustedes van a no sé, a Campeche o a Yucatán, supongo que en Quintana Roo también. Tal vez no en Mérida, tal vez no en Campeche, pero si van a los pueblos se ponen ofrendas. Pero no es esta ofrenda con papel picado, que eso ni siquiera es de América tampoco. La ofrenda es prácticamente en el suelo, una pequeña manta, ponen calabazas, ponen maíz y pues tomates, párale de contar, ¿no? O sea, todos estos elementos del color del papel picado y la calavera, de azúcar, pues es novedoso, es nuevo. No es que nuestros ancestros hace 700 años lo hubieran tenido, no es así. Es una invención, aunque ya no es una invención tan cercana a nuestro tiempo, es del siglo XIX. ¿Qué ocurre en el XX? A partir del gigantismo cultural por parte de Estados Unidos, el uso de la calabaza también lo practicaban los pueblos de Aridoamérica o Asisamérica y más al norte. ¿Qué hacen los gringos cuando llegan? Empiezan a crear la llamada jack-o'-lantern, la calabaza que tiene una cara, por ejemplo, ¿no? O sea, eso del contexto originario, pero ellos lo reinventan de acuerdo a su contexto post-pagano, angloparlante, herencia de los germánicos y de los celtas. Porque hay algo interesante, se nos olvida siempre el factor astronómico y el factor incluso meteorológico y demás. En estas épocas estamos muy cerca de que, por ejemplo, en otoño e invierno se acerca el momento en que la Tierra está más lejana al Sol. Lo que van a ser festividades como el Samhain y todas estas cosas, que es realmente festividades que se heredan del pasado pagano europeo, centro y norte de Europa, de los celtas y germánicos, cuando se abrían puertas al inframundo y retornaban los difuntos, pero en algunos contextos a manera de espantajo, a manera de tal cual, de fantasmas o espectros que buscaban llevar a sus familiares en ¿cómo llamarlo? Por celos de la carne, buscaban llevarse a sus seres queridos, entre comillas, al otro mundo. Entonces, en el contexto germánico anglosajón, y generalmente en toda Europa, también en el contexto eslavo y demás, este concepto de que el fantasma es antagónico, que el fantasma quiere la carne, el fantasma quiere volver a vivir los placeres de la vida, la bebida y demás, ¿no? Se desarrolla esta idea de que en Día de Todos los Santos se viven estos elementos que hay que tener cuidado también, ¿no? Que se tapían las puertas, se ponen símbolos para que no entren los difuntos a las casas. Es interesante, es antagónico, porque en el contexto mexicano, creo que afortunadamente influyó más el pensamiento mesoamericano que en el contexto estadounidense, por ejemplo, o canadiense, donde el originario no tiene tanto peso, más que para apropiación cultural meramente estética. La calabaza, por ejemplo, ¿no? Y, por ejemplo, últimamente también la flor de cempasúchil, por ejemplo, ¿no? Que en México eso sí es del contexto mesoamericano, aunque no había otras flores, había unas moradas, había distintas especies, pero la que se retoma en el contexto cristiano es la tradicional, el cempasúchil, que va del naranja al amarillo brillante, que es preciosa además la flor, y últimamente también se lo están robando en el contexto, porque es eso, es un robo, es apropiación cultural en el contexto estadounidense. Y podemos seguir en otros elementos, ¿no? Por ejemplo, el guajolote, pero ya para otras festividades a finales de año y demás, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo, lo que estamos viendo, más bien lo que celebramos, que para mí es la festividad más importante en México, por encima de la Natividad y Nochebuena y el Día de la Virgen Morena y demás, ¿no? O sea, creo que la más emblemática del contexto mesoamericano y por ende mexicano posteriormente es el Día de Muertos. Que el Día de Muertos también es una síntesis, porque ya lo mencioné,
había tal cantidad de festividades en torno a la muerte y los difuntos en el México prehispánico que tuvieron que crear una sola fecha. ¿Por qué? Pues también para cristianizar, por el peligro del paganismo que siempre está latente, ¿no? Y en algunos contextos pues, sigue. Si nosotros vamos a Chiapas o vamos al contexto oaxaqueño, a las sierras Mije o a la sierra mixteca y demás, pues así la línea que separa el paganismo del cristianismo es muy difusa, ¿no? Entonces, por eso era acabar con estas festividades y tratar de crear una sola que aglomerara todas las festividades en el contexto, por ejemplo, mexica, aunque, bueno, siempre está el elemento sincrético, el folclórico, por ejemplo, ¿no? Hace ratito mencionabas que en el norte llegó de manera tardía. O sea, ¿empieza en el sur o cómo Sí, claro, se va? centro y sur, lo que era Mesoamérica. Porque también en el norte no es que no realizaran rituales mortuorios o para los difuntos o en sus aniversarios. Pero lo que pasa es que en el norte, como era en la llamada Chichimeca, la realidad era muy distinta. Eran pueblos nómadas, transhumantes o sedentarios por momentos. Entonces, realmente hubo un proceso historicida brutal. Realmente no conocemos a profundidad cómo eran sus rituales religiosos. En algunos contextos, en otros sí, ¿no? Por ejemplo, tenemos el contexto rarámuri, que se conoce cómo funciona todo esto, ¿no? Pero no así en el contexto, no sé, de los huachichiles, o no sé, en la península de los... ¿quiénes podrán ser? Los pericúes o los guámares o los rayados, todos estos pueblos que fueron exterminados o vejados o se perdieron. En el contexto, por ejemplo, de algunas regiones ya el centro muy septentrional de México y ya muy al norte, era la tradición casi exclusivamente cristiana, con algunos elementos que compartían desde el sur, pero realmente lo que es Día de Muertos comienza en el centro de México, en el sur de México. Por eso sus epicentros son... Del contexto purépecha tenemos, por ejemplo, Janitzio, en el lago de Pátzcuaro, ¿no? En el contexto mexica, náhuatl, tenemos Mixquic, por decir uno, ¿no? Además, el contexto maya, el contexto oaxaqueño, el contexto huasteca, que ya mencioné con Chantolo y todo esto. Los totonacas también. O sea, realmente herederos de los pueblos originarios que aún existían en el posclásico con la llegada de los españoles. No así en el contexto regiomontano o tal vez en el norte de Tamaulipas, en el norte de Chihuahua, más que nada entre las comunidades eurodescendientes y uno que otro mestizo. Vaya, porque los pueblos indígenas que vivían, por ejemplo, en la Pachería o en la Sierra Rarámuri y demás, pues sí seguían conservando sus tradiciones, pero no eran muy admiradas tampoco por los invasores eurodescendientes, ¿no? No así en el contexto del centro y del sur de México, donde pues desde niños nosotros queríamos ir a Mixquic. O sea, yo cuando era niño, a mí me impresionaba porque pues era el viaje y luego llegar y todo está lleno de velas y pues, es espectacular, ¿no? Y jamás hubiera pensado 30 años después, 40 años después, de que a Mixquic ahora puedes llegar casi en metro. Sí. Si tú te bajas en Metro Tláhuac y tomas un pecero, en 10 minutos estás en Mixquic. Antes era un ritual de prepararte en la mañana, hacer un lunch y ir a Mixquic. Y Janitzio, ni se diga, el lago de Pátzcuaro, que además está en peligro de desaparecer, ¿no? Está súper sequísimo. Está extremadamente seco. Y así es muy distinto. Digo, tampoco es que podemos generalizar que el Día de Muertos se celebre históricamente en México. En el norte de México también por la influencia anglosajona, angloparlante, pues obviamente el Halloween era pues obviamente más común. Aunque creo que también entre la pequeño burguesía capitalina de los años 80 también el Halloween también tenía cierto impacto, ¿no? Y más si consideramos los medios masivos de comunicación, que pues nada más metieron la visión de el Día de los Santos Difuntos de acuerdo a los angloparlantes, pero también la Navidad y otras festividades, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahora lo he estado viendo mucho. Ahora yo nada más es la calavera no calavera, ni siquiera es una calavera, la calabaza de plástico. Cuando dice me da para mi calaverita, que realmente es me da para mi calabaza, tendría que serlo, ¿no? Ahora ya no nada más es eso. Ahora también meten personajes de Disney, tal cual. Sí. Esta película producida por Tim Burton, A Nightmare Before Christmas, el extraño mundo de Jack, está en todos lados. Pero pues es un ritual, ni siquiera es algo ancestral del contexto gringo, es algo inventado en los años 90. Pero pues eso a veces pasa así, ¿no? Más allá del sincretismo hay tradiciones que se comen a otras. Claro. O productos de la cultura pop y de masa estadounidense que se comen otros elementos. Antes de entrar a estas modificaciones contemporáneas, me gustaría regresarme un poquito, y antes también de ir al corte, para preguntarte, porque hace ratito nos hacías como este recorrido también, digamos, territorial, ¿no? Por otras latitudes, mencionabas a China, cómo estas diferentes religiones también, a pesar de lo diferentes, también confluyen en algunos aspectos, el hinduismo, etcétera, también en otras regiones. ¿Cuál crees, o sea, digo, a rasgos como muy generales, que es en general, o sea, sé que es una pregunta súper
tal vez ilusamente, que pretendo preguntarte, porque creo que es muy compleja, pero digamos como la visión general que en la historia la humanidad ha tenido sobre la muerte. O sea, con todas las diferencias que puede haber entre estas religiones, pero ¿crees que hay una visión similar o que, por ejemplo, la cristiandad sí tiene un elemento muy distinto que las religiones asiáticas no las tienen? Por ejemplo, mencionabas lo del samsara, ¿no? Y este ciclo que justo la liberación de este término es eso, la liberación y como el terminar con el constante sufrimiento de esta rueda. ¿Qué diferencias o qué similitudes ves en general en la concepción humana sobre la muerte históricamente, digamos? Yo creo que, en primer lugar, hay desconocimiento. Sí, hay un enigma. O sea, la gente no sabe qué pasa después. Bueno, obviamente desde mi perspectiva materialista, dejas de respirar y tus funciones vitales, biológicas, se detienen. O sea, mueres, desapareces como tal. Pero creo que es tanto, más que enigmático, también es el pánico a desaparecer, el pánico a que te esfumes, a que dejes de percibir las cosas. O sea, que tus sentidos se apaguen y que tu vida se apague tal cual. Es lo que más apanica. Creo que, vaya, porque por más elementos que el samsara, la reencarnación, alcanzar el nirvana, trascender a la vida espiritual, al cielo, al infierno, todo eso son tradiciones muy distintas, pero denotan algo, pues que se crea todo un sistema de creencias con tal de contener el pánico que causa la muerte, el miedo que causa, tal cual a desaparecer. Porque no ha habido una persona, más allá del pensamiento cristiano, que aseguran que un personaje retornó, como Jesús de Nazaret, que resucitó a los 3 días y demás, pues no hay prueba alguna de eso. Eso es más bien a través de la fe. No hay evidencia científica de que exista algo después de la muerte. O sea, nuestras funciones biológicas van a cesar paulatinamente y ya, se acabó. Entonces creo que es pánico. No sé si pánico, pero sí hay como el enigma como tal, ¿no? El enigma de qué pasa después. Entonces se teoriza que, pues, cómo funciona el mundo. Entonces empiezan a desarrollar todo este sistema de creencias, algunas contradictorias, algunos con elementos similares, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, en el contexto egipcio tiene algunos elementos parecidos al contexto cristiano, ¿no? Hay cada persona que fallece tiene su juicio final. Y tenemos la imagen de este Anubis pesando el corazón de los individuos. Entonces pone la balanza y de un lado pone una pluma. Entonces, si el corazón es más liviano que una pluma, vaya, trasciende de una manera positiva. Si el corazón es mucho más pesado que la pluma, pues obviamente pasan al contexto del castigo de acuerdo a la concepción egipcia. O sea, pero que bueno, no necesariamente es un infierno, es un inframundo. El peso del corazón ahí depende de los actos en vida. Sí, vida. de los actos positivos o negativos y demás, ¿no? Entonces, ya si trasciende, se presenta con la divinidad, que es ¿cómo se llama este hombre? Osiris, con Osiris, ¿no? Que también es víctima además de un asesinato, porque lo mata Set, lo mata, ¿no? Bueno, es todo este sistema de creencias que de hecho complejizan la muerte, que es realmente más sencillo. Simplemente envejeces y falleces. O sea, prácticamente celularmente, pues ya tu cuerpo es finito, pues es hecho de carne, ¿no? Y pues, lamentablemente creo que es el trauma. Y mientras se mantenga ese trauma, el pensamiento mágico de los seres humanos continuará orquestando teorías cada vez más extrañas. Cuando morimos, ya no necesariamente morimos, nos vamos a acostar. Nos vamos a tomar Kool-Aid envenenado y una nave va a pasar por nosotros, nos va a llevar al planeta Felicidonia, que es lo que hacen estos suicidios que ocurren en California en el 93, 94, de esta secta, que literalmente en un albergue, en un refugio, como 50 personas se toman este líquido y ellos esperaban que espiritualmente pasara una nave espacial atrás de un cometa y se los llevara. O sea, se siguen elaborando cada vez teorías más extrañas en torno a la muerte porque le tenemos pánico y desconocimiento a realmente qué ocurre. Aunque, vaya, si nos sumergimos en el materialismo, en la medicina, en la neurociencia y demás disciplinas, pues realmente lo único que pasa es que pues, morimos, tal cual. Pero esa palabra es tan ominosa, tan brutal. O sea, morimos. ¿Y luego qué? Y luego nada. Moriste. Desapareces. O sea, no piensas, no respiras, no razonas, no eres... Tu existencia se esfuma, tal cual, ¿no? Y eso es lo más terrible de todo. Hay algunos más pragmáticos
Es simple, pero tu legado sobrevivirá. O sea, tu legado, tus acciones en vida, pero ya no tú en vida, ¿no? Y por eso se crean los sistemas religiosos también, porque es reconfortante pensar que existirá algo más después de la muerte, ¿no? Cristianismo, islam, judaísmo, religiones dármicas, que incluye budismo, hinduismo, sikhismo, jainismo y demás, ¿no? O sea, creo que los sistemas de creencias son gigantescos, hay miles y han existido otros miles que han desaparecido, pero todos buscan eso, una verdad última, que es lo más enigmático, ¿qué hay después de la muerte? Bueno, se van sumando otras, ¿no? Hay vida más allá de nuestro planeta, pero la fundamental creo que sigue siendo esa. Hay algo después de la muerte. Y si no, lo inventamos y creemos en eso. Eso es fe. Y también, en contraste, eso que mencionabas de Memento Mori, ¿no? O sea, a pesar de lo terrible que es lo desconocido sobre la muerte, pero también la muerte como este factor de intensidad en la vida, ¿no? O sea, el sabernos finitos. ¿Consideras que también a lo largo de estas lecturas sobre la muerte o no? Es decir, por ejemplo, en la visión cristiana, ¿no? El pensar en que hay una vida más allá, ¿crees que esto demerita la vida acá? Para mucha gente yo creo que sí, ¿no? Yo creo que hay gente que guarda la compostura toda su vida para tratar de trascender a la siguiente vida, que será eterna además, ¿no? Entonces tienen una actitud totalmente pasiva en la vida para no tener que sufrir el juicio de la vida venidera. O sea, que sea casi pase automático, pase automático a la ciudad de plata, al cielo tal cual, ¿no? Pero hay gente que obviamente que sabe que a fin de cuentas solo hay una vida, ¿no? Ese es el otro extremo. Entonces hay que desenfrenarnos, entonces ya sabes, ¿no? Los excesos, alcohol, drogas, rock and roll, placeres carnales y demás. Entonces sí, es como que es difícil tratar de mantener una actitud también, porque es interesante, porque muchos que se sumergen en ese estilo de vida, luego dicen, pero tantos excesos pueden acelerar el fin, mi muerte. Entonces, ¿qué haces? Sientes en una contradicción. Entonces, es interesante, ¿no? O sea, llevar todo al extremo o pues, simplemente tener una actitud totalmente pasiva, inmóvil frente a lo que se avecina, que lo repito todo, vamos a vivir más, o sea, nuestra vida va a llegar a su fin. Aunque por lo que estamos viendo, creo que también la apuesta, como se sabe que no se puede vencer a la muerte, creo que ahora se busca también prolongar la vida, de la manera en que sea. Los chinos lo buscaban. Se decía que el mercurio otorgaba la inmortalidad, por eso tenemos la tumba de Xixhuan, que consumía mercurio, al parecer. Los mayas con el cinabrio y demás, ¿no? O sea, como que siempre buscar algún elemento que prolongue la vida. La fuente de la juventud y todos los mitos que hay, ¿no? Joven por siempre. Y ahora la ciencia lo que hace, o sea, la ciencia que busca revitalizar las células, la regeneración de células, o transferir tu conciencia a una computadora, pero surge el dilema, ¿realmente eres tú o una computadora con tu pensamiento? Entonces cada vez se va complejizando más. Lo que sí es que la esperanza de vida cada vez más crece en el contexto global. Principalmente en Occidente, porque en los países de la periferia, en vías de desarrollo, que son víctimas del imperialismo y del capitalismo, pues obviamente la vida no vale nada, ¿no? Y en México hay una oda a eso. Sí. La vida no vale nada, maldita vida, pues realmente, ¿qué se hace? Entonces, y volvemos a lo mismo, creo que también tiene mucho que ver la historia reciente de lo que hoy conocemos como México, los últimos 5 siglos, para tratar de entender la visión que tenemos con respecto a la vida. Y a la muerte, por supuesto, ¿no? O sea, la invasión española, la destrucción, el fin del mundo mesoamericano, tal cual, de muchos universos de pensamiento y cosmologías distintas. La invasión estadounidense, la invasión francesa, el surgimiento de una clase dominante colonial y demás, ¿no? O sea, creo que sí, y la pobreza, la miseria, la desigualdad, la violencia, creo que eso también está marcado, va marcando también la historia del desarrollo del pensamiento mágico dentro de las mentalidades en lo que hoy es México, muy específicamente en México. Tal vez podría agregar también igual Guatemala y Honduras, lo que era Mesoamérica como tal, ¿no? O las comunidades de mexicanos en otro contexto, en Estados Unidos, que a veces esas tradiciones son más fuertes allá que incluso acá, ¿no? Y también las reinventan. O sea, el típico cholo que tiene la playera así enorme de una calavera y dice, es que es Mictlantecutli y demás, ¿no? Y es interesante porque justo este sábado, ¿cuándo asesinan al presidente municipal de Uruapan? Creo que fue el viernes o el sábado. El sábado. O sea, y más en el contexto en el que ocurre, ¿no? En pleno Día de Muertos en Michoacán, en Uruapan, que también está muy cerca del contexto
pues purépecha y todo esto. O sea, es interesante, ¿no? Porque obviamente la ultraderecha y la derecha en México iba a orquestar el asesinato a su favor, ¿no? Pero vemos incluso cómo políticamente tiene un peso importante la muerte. Ya sea una muerte natural, una muerte por violencia o demás. Es interesante porque la muerte sigue guiando como tal a la vida de los seres humanos. O sea, la vida es interesante. Lo que viene posterior a la vida sigue guiando la misma vida. Y sin mencionar otra cosa, más allá de cuál sea la concepción o visión de la muerte en otras culturas, tenemos el caso de Palestina, por ejemplo, ¿no? El caso de Palestina, que es un pueblo que está sufriendo un genocidio en tiempo real desde hace 77 años, pero muy concretamente hace 2 años. Toda esta visión carnavalesca que podemos tener sobre la vida y la muerte, más que nada la muerte, del más allá, creo que se esfuman por completo. O sea, la muerte más allá de ser un cambio, o sea, no sé, algo distinto, se convierte en un martirio, ¿sabes? Entonces se olvida todo lo folclórico y todos los elementos y hay que repensar la muerte también como, no tanto la muerte, sino la manera en que mueres. Uh-huh. O sea, como, porque no nada más te exterminan a ti físicamente, carnalmente, sino también tu misma identidad y tu misma cultura. Y es interesante, ¿no? Creo que eso es lo que más apanica a la gente, lo que más terror le provoca a un ser humano. Que no nada más desapareces físicamente, sino también desapareces lo que tú eres y tu percepción de todo. Se esfuma, desaparece. Y es algo inconcebible para la gente porque es la nada. Y no estamos dispuestos a enfrentar la nada. O sea, eso es lo más terrible, todo un vacío que no se puede entender. O sea, de hecho, si empezamos a entenderlo, pues llegamos a un fondo negro, un abismo negro. Es lo que la gente tiene, creo que pánico. Uh-huh. Al grado que cuando estaba hablando cambió tu rostro. Pues yo le tengo bueno, no sé si... Bueno, sí, que seguro claro, sí. Seguro sí. Aunque pienso que también en algunos... Cuando pienso, por ejemplo, en la eternidad, uh-huh. también me da mucho pánico. Sí. Y el tiempo como tal. La eternidad y el infinito como tal. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Creo que te da esa sensación de cuando piensas que te dicen el universo casi es infinito. Es que antes era infinito, ahora no es infinito. Pero bueno, ese es su ¿Cómo tamaño. Que ahora sí. No es infinito. Sí, porque dicen que termina el universo. O sea, tal cual. Y puede ir otro universo más allá. Pero bueno, para nosotros es algo infinito, inconcebible. Lo mismo la muerte. Porque no podemos entender la nada, el vacío, la desaparición. Eso es creo que lo que más aterra, el desconocimiento, no poder controlar algo. Uh-huh. Y ni siquiera controlarlo, no existir para controlarlo. La no existencia. ¿Cómo le explicas a un niño la no existencia? Mamá, ¿voy a ir al cielo? Pues mira, hijo, tenemos el concepto de la no existencia. O sea, no puedes explicar eso ni de niño ni de adulto. Pues obviamente que es reconfortante desarrollo, pues, que puede ser más increíble que esto que está atrás de mí, ¿no? Esta ofrenda. Ya desapareció, hay un memento mori ahí, pero que puede ser más reconfortante eso, ¿no? Uh-huh. Voy a regresar consecutivamente a verlos, me tienen mi chupe, me tienen mis tabacos y me tienen un pozole. Aunque yo creo que más que aterrarnos, o sea, seguro sí, es aterrarnos nuestra propia desaparición y nuestra extinción, pero creo que otro tema es la pérdida de los seres queridos. Sí. Creo que eso es lo más fuerte, lo que causa más terror, más dolor, y pienso que también la intención, aunque ya nos has explicado también este recorrido histórico y estas apropiaciones, pero la intención del Día de Muertos de una manera genérica en México es también como una manera de... Tal vez cierto mecanismo de defensa también ante este dolor, ¿no? Sí, totalmente, y de es eso. La memoria. Uh-huh. Has sintetizado perfectamente eso, es un mecanismo de defensa como una especie de placebo temporal, anual, para tratar de olvidar lo que se avecina, lo que todos vamos a vivir. Y que de hecho no nada más involucra a seres humanos, ¿no? Ahora se le ha agregado ya otros días a los días de muertos por las mascotas, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Yo por eso por ejemplo, yo no puedo poner altar. Yo no puedo poner ofrenda en mi casa porque estaría forzado a poner las fotos de mis gatos y perros y no puedo. Si no puedo, emocionalmente no puedo. Uh-huh. Entonces, pues, una fecha más que no celebro, ¿no? O sea, porque yo ya, calendáricamente, yo ya no celebro ninguna fecha, ya sea por problemas políticos, familiares, o bien porque emocionalmente no puedo con tales fechas. Pero es que es interesante porque también creo que va a sonar como un cliché, ¿no? Pero creo que en estas fechas se puede resumir y conocer perfectamente la mexicanidad. La mexicanidad está justamente el 30, 31, 1 y 2 de noviembre, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí podemos entender lo que es México como tal.
pros y contras y lo positivo y lo negativo y todas estas falencias que pues, se traducen en lo que es ser mexicano. Uh-huh. Oye, ahora sí, antes de irnos al corte. Sin embargo. O sea, también podríamos, había otro proyecto para hoy. Yo pensaba tener una ouija y jugar aquí. Ay, no, qué miedo. Oye, a ver, antes de irnos al corte. Sin embargo, precisamente la visión o digamos, el vector de la muerte, pues hace que todo sea en ese sentido, si es que consideramos que no hay más, pues una especie de absurdo, ¿no? O sea, que lo que tú y yo hagamos aquí o en cualquier momento, cualquier persona y quienes nos esté viendo no va a tener ninguna trascendencia, en algún momento desaparecerá, todos los recuerdos desaparecerán y no hay mayor cuestión. Sin embargo, tanto, por ejemplo, esto que ahora mencionamos sobre la ofrenda del Día de Muertos, como lo que ya has hablado un poco de las religiones, el hecho de que sea una manera de paliar también este dolor. Si hay incluso una convicción de fe sobre vida después de la muerte o algo distinto que no sea la extinción, también en este contexto en el que pues todo está permitido en este sentido, pues tampoco habría una cuestión negativa o peyorativa en alguien que crea en esto. No, por supuesto que no. No, porque de alguna manera u otra, tal vez igual no creemos en ello, pero lo celebramos. O sea, obviamente es como este concepto, ¿no? Yo soy católico por tradición. O sea, no creo en Dios, pero soy católico por tradición. Pues porque voy a los rituales, voy a misa, me bautizan, confesión, primera comunión y demás, ¿no? Sí, o sea, porque no nada más es es que se va a oír tan cliché. Es que no nada más se recuerda a los difuntos, también se celebra la vida. Es eso, tal cual. No nada más es recordar a tus familiares o amigos o enemigos que se fueron, sino también estar con aquellos que lo recuerdan. O sea, es como es un momento para estar con los tuyos, tal cual, ¿no? Y pues de alguna otra manera es una especie de invocación también. Al parecer la gente no creo que lo piensen, pero yo trato de entender que entre más personas que recuerden un difunto se junten, como que eso va a provocar que el difunto se manifieste mejor. Es como una sesión espiritista. Entre más personas agarren las manos, lo invoquen, que por cierto, hemos tenido presidentes espiritistas en México, ¿no? Madero, por ejemplo, ¿no? Que estaba loco, pero bueno. Entre más personas se junten, el recuerdo va a ser más firme, ¿no? Y cómo una persona recuerda ciertas cosas de tal persona y otras otra, y a veces creando imágenes incluso antagónicas, porque incluso el recuerdo puede ser totalmente distinto a la persona que vivió. O sea, la memoria a veces es bastante engañosa, pero es eso, preservar en la memoria ese personaje. No tenemos la habilidad de clonar o preservar electrónicamente su memoria, sus recuerdos, sus acciones, pero tal vez justamente ese legado, ¿no? Que es un legado que tarde o temprano se va a extinguir, porque a fin de cuentas esas personas van a morir, y otros van a morir, y otros van a morir. Creo que ahí trasciende también el legado. Ahí entra, por ejemplo, ya la historia de bronce como tal, la memoria nacional, en que unos pocos privilegiados van a ser recordados eternamente, pero por su legado, por sus acciones, no porque perduren, en carne y hueso. Aunque vuelvo a lo mismo, cada vez creo que la tecnología es más extraña, porque, por ejemplo, ahora podemos no nada más recordar una persona o escribir sobre ella, podemos ver imágenes de ella o escuchar su voz. La voz de Don Porfirio, por ejemplo, hay una capturada. Pero eso es interesante. ¿Qué podría ocurrir en 20, 30 años, un siglo? O sea, ¿podremos realmente, no lo sé, resucitar a alguien? O si tú clonas a un ser humano, ese clon realmente será una copia exacta, incluyendo sus recuerdos, probablemente sea otro individuo y demás. Habrá que preguntarle al psicópata Javier Milei, ¿no? Con respecto a Conan, su perro. Pero más allá de esto, creo que es interesante. Creo que van a ir cambiando también las festividades de acuerdo a la vida, a que se logre prolongar la vida, incluso que llegue un punto en que la muerte biológica se venza. No lo sé. ¿Crees que eso ocurra? No lo sé. No estoy tan versado en esos temas, pero creo que se depositan cada vez más millones y millones para que se logre hacer eso, ¿no? O incluso, no sé, cambiar de cuerpo. Hay hasta filmes y mucha literatura de ciencia ficción sobre eso, ¿no? Pues no sé, si no tienes para comprar un cuerpo nuevo, pues sí cambiar tus órganos.
ya no me funciona este corazón, pues lo cambio, ¿no? Si a ti te dieran a elegir que sobreviviera tu memoria y tu conciencia, bueno, no sé si tu conciencia podría, pero tus recuerdos y que podrías regresar en 100 años, un Christian Nader, tal vez como en una computadora o dentro de otro cuerpo, o morir definitivamente, ¿qué elegirías? Lo primero, obviamente. ¿Sí? Claro. ¿Regresarías? Sí. ¿Sabes qué sería interesante? Que no en la fase terminal de tu vida, digamos en la plenitud, te dan esta elección. Llega una persona que forma pero que no podrías morir nunca, porque ya eres un... La maldición eterna del vampirismo, la maldición del vampiro, ¿no? O sea, ya que te quieres ser testigo para siempre del mundo, para siempre. Lo pensaría, lo tendría que pensar. Yo pensaba consecutivamente, por ejemplo, cada siglo que te despierten y estés despierto en criogenia o no sé, unas 3 semanas. Y ya después te guardan otra vez y pasa otro siglo. Y pasa. Como en la película o el libro La máquina del tiempo de H.G. Wells, que despertaba y tenía la luna encima a punto de estrellarse. Luego volvía a despertar 400,000 años después, ya habían surgido, la especie humana se había dividido en 2, en Morlocks y no sé qué, ¿no? Eso era interesante. Pero imagínate, ser eterno, ¿qué implicaciones tiene? Que no puedas morir. O sea, a ningún nivel. Digamos, si te decapitan, que tu cabeza se regenere. Si te incineran, que todo se regenere. Pero imagínate que ocurre eso, te encierran en un ataúd y te meten bajo el mar. O bajo toneladas de concreto. Y no puedes morir. Pero pasas 1,000,000 de años bajo toneladas de concreto por debajo del mar. Creo que es un ritmo. Yo que preferiría morir que estar en un sarcófago por los siguientes eones. Claro, porque también verías morir a todos los seres que has Sí, por supuesto. Digo, creo que también eso lo puedes compensar de alguna otra manera, ¿no? Pues ¿cuántas veces te has casado? Mira, mi esposa 487. ¿Crees que te enamorarías 500 veces? No, yo creo que si llegas a tener esa trascendencia, esa duración de vida, yo creo que conceptos como el amor, el odio y lo demás ya son intrascendentes para ti. Entonces, ¿cómo vivirías? No, como una divinidad casi. Porque serías casi omnipresente y eterno, omnisciente, después de todo lo que has experimentado y vivido. Pues, ¿qué te falta? ¿Qué sensación te falta por vivir? La muerte. Exacto, Carolina. No vamos a hacer, la gente que está ahí, no vamos a hacer ningún pacto suicida, ni nada. No. Vamos a un corte. Esa imagen es la de Memento Mori. Cuando entraba el nuevo emperador a Roma, o César, iban en la carroza, y el auriga, el que iba atrás, iba César así, ¿no? Traía un letrero aquí que decía Memento Mori, y siempre le susurraba al oído: recuerda que eres mortal, vas a morir. Memento Mori, no eres eterno, no eres un dios, no eres divino. Es interesante porque era tal el endiosamiento y el poder que pues, esta gente se lo creía, pero siempre les tenían que recordar que eran mortales, ¿no? Pues con este recordatorio Así me tengo que siempre recordar eso, porque luego soy tan algo tan espectacular. Me tienen que aterrizar constantemente. Te vamos a decir aquí, Cristian, Memento Mori. Memento Mori. Todos vamos a recordarlo. Y mientras vamos a un corte y ya volvemos. Ya estamos de vuelta en Retrovisor. Ojalá nos sigan comentando qué es lo que piensan de esto que estamos platicando. Cristian, antes de entrar a este tema y profundizar sobre la muerte, hablamos un poco sobre los productos culturales y la gentrificación, la turistificación que hay en el Día de Muertos en México. ¿Qué tanto esto ha afectado precisamente esta celebración? Si ya bien nos explicaste que no se trata propiamente de una cuestión en lo puro prehispánica, que ha venido también con todos estos rasgos también novohispanos y tal, pero ¿qué tan aceleradamente en los últimos años por este tipo de fenómenos se ha modificado por completo? ¿Sabes hasta quién mete su cuchara? Bueno, digo, muy mínimo, pero la metió. La Unión Soviética. ¿No han visto esa película que se llama Viva México, de Sergei Eisenstein? Eisenstein vino a México y filmó una película que no sé si es largometraje o mediometraje, pero creó toda esta escena de como un carnaval, lo mexicano, y mete calaveras y por aquí por allá elementos que luego se van a reproducir también en la cultura de masas en México. Creo que con Día de Muertos ocurre algo parecido a como ocurre con por ejemplo, la música vernácula. La idea del mariachi, ¿no? Que le dicen, el mariachi es súper ancestral. No, que realmente el mariachi es el chinaco
el chinaco como actualizado al siglo XX, de la mano del surgimiento del cine mexicano, de la radio, la industria de la música y demás, ¿no? Pero bueno, creo que con el Día de Muertos es algo muy parecido. ¿A qué quiere decir con la turistificación? Creo que siempre hubo turismo, pues, lo acabo de mencionar, ¿no? En los años 80 pues, era una experiencia muy bonita ir con tu familia a Mixquic, o a Pátzcuaro, a Janitzio, que pues, era increíble, ¿no? Ahorita estamos al borde de que el lago se deseque, el lago de Pátzcuaro. Y Mixquic, pues ya la mancha urbana ya se va a devorar a Mixquic también, ¿no? Entonces, y así ocurre en muchos otros contextos. ¿Qué ocurre? En los últimos 20 años hubo un boom de lo que es el Día de Muertos, o los días, creo que lo correcto es decir los días de muertos, en distintos lugares del mundo, gracias a la influencia de la cultura mexicana y a los medios. Más que nada el surgimiento de las redes digitales y demás. Y hay creo que 3 momentos importantes que casi van uno tras otro. Por ejemplo, el surgimiento, el desfile de alebrijes. El desfile de alebrijes no es que sea algo que no necesariamente está vinculado al Día de Muertos, pero se empata con este maratón de Día de Muertos, ¿no? No sé, creo que es por ahí de 2009 o de 2010, 11 que surge. Sí, tiene poco. Tiene muy poco tiempo. Ahí tenemos un momento, ¿no? Que el alebrije también es espectacular. El alebrije tampoco es un producto ancestral, es de la cartonería. Creo que oaxaqueña, poblana y del Valle de México, que es increíble. Soy realmente fanático del alebrije porque también tiene muchísimos elementos surrealistas y demás, ¿no? Pero bueno, hay un segundo momento clave que creo que ahí comienza la tragedia, que es la filmación de una película de James Bond en las calles de la Ciudad de México. En sepia, además, ¿no? Ajá, como todo lo que se graba. Además, con esta, para que no, bueno, igual hay gente que no sabe quién es James Bond, pero James Bond es un personaje creado en novelas de acción británicas, que realmente dicen es un agente secreto, pero es un sicario, un asesino británico, al servicio de la corona británica, y que bueno, es parte de la cultura de masas occidental, angloparlante. Y en una de sus en su última encarnación, porque creo que no ha habido otro, creo que es el último, se llama Daniel Craig, algo así. Una de las escenas se filmó aquí en la Ciudad de México, en el centro histórico de la Ciudad de México. Y había un desfile de muertos. Uh-huh. O sea, no de muertos, no que sacaran. Que de hecho, tomamos una decisión difícil. Las imágenes que ven atrás, Carolina y yo las elegimos, pero yo encontré una de estas de fotos post-mortem y decidimos no meterla porque es muy impactante, ¿no? Sí. Porque a comienzos del siglo, finales del 19, comienzos del 20, se acostumbraba, pues la fotografía era una invención relativamente novedosa. Se acostumbraba a tomar fotos a los difuntos, pero como si estuvieran vivos. O sea, hay escenas que salían así, una familia, y dice, ay, qué bonita familia, foto familiar. Sí, pero todos están muertos. Entonces decidimos no meterla, pero lo que voy es que la tecnología ha cambiado prácticamente todo. Y las posibilidades de una tradición que es muy propia de México se exacerban a niveles mediáticos e internacionales. Ahora bien, a partir de esa escena que se filma de Spectre, además, en la Ciudad de México, que además el Spectre como tal, creo que se refiere a una organización de supervillanos global, el Sindicato de la Maldad, y al mismo tiempo tiene muchas implicaciones con la muerte, ¿no? Entonces hay ¿cómo se llama? Desfile, uh-huh. Creo que es Tacuba, además, ¿no? Si no me equivoco. Uh-huh. Creo que es por la calle de Tacuba. Sí, atrás del Munal. O 5 de mayo, no sé, atrás del Munal, sí. Uh-huh. Y bueno, en torno a eso se convierte en una tradición. Pero realmente recomendaría una lectura, que rara vez lo hago. Recomendaría leer a Eric Hobsbawm, un historiador británico que escribió un libro llamado La invención de la tradición. Y así es como se inventan las tradiciones, tal cual, a partir de ese momento. Ahora se ha vuelto el tradicional desfile de Día de Muertos, uh-huh. inventado por no sé qué productora es, no sé si es Columbia o Fox, no sé cuál, o MGM. Sí, tal cual, lo inventó una productora y un guionista estadounidense o británico, no estoy seguro, ¿no? Ese tenemos un elemento. Y a partir de eso, pues la gente, que por supuesto, ¿cuál es este concepto? La derrama económica, el derroche económico en ese momento es muy importante, ¿no? Entonces, pues, el gobierno de la Ciudad de México va a seguir fomentándolo. Y creo que también se ha copiado en otros estados de nuestro bello país. Uh-huh. Entonces ya se convirtió en una tradición que va a llegar a un punto en diversas décadas que se va a discutir
¿realmente es una invención o ya existía? ¿Por qué pues, se puede llegar a esto? Pues, si nosotros vemos la iconografía y todos los elementos de la cultura popular mexicana, por ejemplo, José Guadalupe Posadas, Posadas vino a reinventarlo todo, al grado que las imágenes, hay una imagen muy famosa, la de la muerte de Posadas que va a caballo, que incluso hablando de cine, Warner Brothers se la roba para la película esta de Matrix, la Animatrix. Era la misma escena, solamente que esta Katrina era un cyborg, tal cual. Y pues obviamente yo no sé si ha habido una queja por parte de, no sé, tal vez exista la Fundación Posadas o la familia y demás, porque pues es muy evidente que hubo un robo, ¿no? Y justamente por eso le llaman la Disneylandización de la cultura mexicana. Y vemos a un nuevo eslabón, que creo que es el más reciente. Tenemos la película de Coco. Que la película es interesante, está divertida y todo, pero también hace un popurrí, una mezcla, reinventan también el Día de Muertos. Y le mete elementos así de alebrijes y vaya, como que hace esta fusión de elementos de la cultura mexicana y mucho también, muy influenciada también por la cultura mexicana en suelo estadounidense, en California, en Texas, Arizona, Nuevo México, Nevada, Illinois y demás, ¿no? Entonces, como que la misma cultura mexicana se va reinventando por los medios masivos y la cultura digital también. Lo cual, a eso me refiero con Disneylandización, y ya hablamos de la turistificación y la gentrificación, lo que es, ¿no? Porque de pronto se convierte también en una especie de, ¿cómo llamarlo? Este turismo que invade la Ciudad de México, que ya es un problema serio. Sí. Y viene muy de la mano con esto. Queremos vivir la cultura mexicana. Entonces, no nada más en la Ciudad de México, ¿no? Sino también en Oaxaca, en Oaxaca, ahora, Michoacán, en Jalisco, por ejemplo, en el lago de Chapala, San Miguel de Allende en Guanajuato, en Baja California, ni se diga en el contexto de la península de Yucatán, ¿no? En Tulum, por ejemplo, ¿no? Que es una cosa así también dantesca, al grado que ha surgido el concepto de Tuluminatis, por ejemplo, ¿no? Que no nada más implique un colonialismo extranjero, sino también un colonialismo interno. Estas tradiciones, antes deploradas por ser tradiciones populares de indios, tal cual lo decían en el siglo XVIII y XIX, ofrenda, por ejemplo, ha llegado justamente a ser celebrada por las clases dominantes y castas dominantes en este país, ¿no? De hecho, recomendaríamos también Macario de Roberto Gabaldón, con una de las películas más para mí probablemente la mejor película mexicana de la historia, con una fotografía de Figueroa increíble. Hay una escena en que antes de que tenga sus 3 encuentros Macario, él se dedica a cortar leña, es leñador. Por cierto, la película se desarrolla en Taxco, que tiene también muchos elementos culturales en cuanto a la muerte. Pero bueno, él va al pueblo a vender su leña, va con su familia, y de pronto se acercan a una ventana que está abierta de una casa, un palacete, y hay una ofrenda colosal, ¿no? Entonces dice uno de los hijos de Macario, ay, qué bonita ofrenda, quisiera estar ahí y comerlo, ¿no? O sea, casi dando a entender que los muertos comen mejor que los vivos, y casi dice el niño, ay, quisiera estar muerto para comer eso, ¿no? Y de pronto llega una mujer que lo está viendo dentro de la casa y le cierra la puerta. Por eso es que hasta en la muerte hay clases, ¿no? Y eso que antes era exclusivo de los pueblos originarios, de pronto se traduce ya, tiene su visión dentro de las castas dominantes. No nada más en México, sino también pues estos sujetos que vienen de otros contextos a vivir esas tradiciones. Es interesante cómo pues incluso desde el extranjero se va trastocando y se va modificando todas estas tradiciones que históricamente eran de los pueblos originarios, ¿no? O tienen elementos de los pueblos originarios. Y que tal vez este es un tema para otro retrovisor. O sea, porque me gustaría preguntarte, pero no sé si es muy extenso, hablando de las tradiciones, ¿cuál es la importancia o no de preservar una tradición? ¿En qué basamos la importancia de las tradiciones? Porque con esa turistificación. No es sencillo, no es un concepto sencillo. Ni pronunciar. Yo turistifico, tú turistificas. Vosotros turistificáis, ya ves. Ajá. Y con esta gentrificación, al final también provocan una especie de aumento en tarifas, lo que ya hablamos, también cierto desplazamiento, y no sé cómo veas tú, pero probablemente también la aniquilación de ciertas tradiciones. Por ejemplo, en el caso que estamos hablando ahora también del Día de Muertos, no sé si has visto, pero hay una tendencia en redes sociales sobre altares
blancos, o sea, sin colores, pues, porque es como más... ¿Sí? ¿Tú los has escuchado? ¿Cómo? O sea, es totalmente planos. blancos, Sí, o sea, porque sí se ve más bonito para Instagram. Hay de verdad una tendencia que es altares, eso. o sea, todo blanco. Sí, como esta tendencia así de como beige para que sea como más No sabía. más instagramable. Pero no me sorprende tampoco. No, nos sorprende y de pronto eso, han habido también ciertas expresiones pues contra eso, pensando en esta cuestión colorida y de los elementos. Uh-huh. Pero, por ejemplo, hablábamos también hace ratito de Pátzcuaro, ¿no? Uh-huh. Del río Janitzio. Sí. También de acá, el de la Ciudad de México. ¿Cuál de todos? Mixquic. Sí. Zona chinampera, además. Ajá. Uh-huh. Y entonces, estas dinámicas, también, por cierto, vi un video, no sé qué tan verídico no sea, de Xochimilco, que había como mucha gente y estaba incluso sin poder avanzar mucho las chinampas. Es interesante ahorita que lo dices, también la reinvención de la tradición. Uh-huh. De pronto, hace años, ¿qué habrá sido? Cuando yo era joven, tengo casi 43, hace como 20 años, uh-huh. 22 años, de las pocas veces que fui a Xochimilco, porque yo ya no bebía, yo siempre soy una persona muy sana, entonces yo no bebía. Fui a las trajineras y había un tipo, un anciano, que se veía que ya estaba medio acá, medio lurias, uh-huh. que creó una isla, en una chinampa, uh-huh. le ponían muñecas a los árboles. En la isla de las muñecas. La isla de las muñecas. Y era un señor, pues, que realmente, pues, ya tenía, no sé si demencia senil, pero pues como que era su pasatiempo, encontraba en los canales, pues, muñecos y los ponía peluches y los adornaba en los árboles, ¿no? Fallece y empiezan a desarrollar esa historia de que está embrujada la isla, pero no, simplemente era un señor que adornaba su... Vaya, por decirlo, como los camiones de la basura, uh-huh. que los peluches que tiran, que a mí me encanta eso, uh-huh. los ponen al frente del camión, uh-huh. los peluches, y los personalizan. Exactamente lo mismo. Pero ahí es como los medios masivos, la turistificación uh-huh. también de Xochimilco, la gentrificación, además ecocidio en Xochimilco, uh-huh. transforman esto. Ahora ya no vas a ver los canales, vas a ver la isla de las muñecas embrujadas, de acuerdo a una lógica del horror japonés. Además, ¿no? Uh-huh. Entonces... pasa algo muy parecido en todos los demás aspectos. La gentrificación no nada más gentrifica el espacio público, alza las rentas y demás. También afecta directamente a pues, lo que consideramos entrañable o la tradición. Pero también hay que ser honestos, la tradición se va modificando constantemente. Lo que ocurre a mediados del siglo XIX, comienzos del XX, con el surgimiento del Día el Día de Muertos, de acuerdo a todos estos elementos visuales, estéticos que conocemos, pues también es algo nuevo, relativamente. De acuerdo a larga duración, pues es algo nuevo. Ahora bien, ya lo que pasa es que ya se institucionalizó el Día de Muertos. Es una institución ya en México. Entonces, de alguna u otra manera, tienes que defender ciertos elementos, pues tal cual, estéticos, ¿no? Si te importa tu tradición. Que, por ejemplo, no haya cempasúchil transgénico, porque uh-huh. ya muchos vienen semillas de Estados Unidos o de China. Más bien que lo produzcan en la zona chinampera del Valle de México. Y demás elementos. O sea, creo que también el Día de Muertos es un reflejo de lo que ocurre, de la tragedia de este país. Por ejemplo, también, en las ofrendas de muertos, ¿por qué meter el maíz amarillo gringo? Pues mete maíz originario, o sea, cacahuacintle y demás. O sea, México es el país con mayor variedad de maíz, porque a fin de cuentas aquí se domesticó y del teocintle se pasó al maíz. O sea, creo que ahí se puede reflejar toda la tragedia o el desarrollo, la historia de México. Se puede reflejar en la ofrenda, de hecho es interesante, ¿no? Y esto que dices, pues obviamente, por unos cuantos clics modificas una tradición histórica, ¿no? O incluso que le metes así elementos, no sé, ¿cómo fue una vez? No me acuerdo dónde, había una ofrenda y pusieron, no me acuerdo qué cantante falleció y metieron ahí su foto y cosas así que, digo, son interesantes, ¿no? Pero creo que es algo muy privado, también algo muy personal. Uh-huh. Y creo que lo que ocurre el 30, 31, primero y segundo, y ahora ya más días también, es que se vuelve algo, haces de tu dolor o tu recuerdo de algo público, lo compartes, que es más fácil de llevar así, ¿no? Y que también que estén mercantilizando, monetizando una tradición o el recuerdo de un ser humano y demás, aunque puedo decir ser vivo porque nada más se recuerdan humanos,
Creo que ya es lo más ruin, lo que es el capitalismo, ¿no? El capitalismo todo lo convierte en mercancía, desde las tradiciones hasta los difuntos como tal. Uh-huh. Y precisamente en este sentido, ¿crees que también la industria, ya hablábamos un poco de la industria del cine, del entretenimiento, que vuelve esto mercancía? ¿Qué actitud crees tomar frente a estas diversificaciones? Creo, a ver, obviamente muchos dirán, es que la película está de Coco, es que es arte. Bueno, el arte como tal, obviamente el artista busca sobrevivir. Una cosa es un artista y otra cosa es una empresa multinacional, las empresas mediáticas, conglomerados mediáticos más grandes del mundo, pues que utiliza esta película pues para ganar múltiples récords taquilleros en suelo latinoamericano, mexicano concretamente, entre la población mexicana en Estados Unidos, ¿no? Va a salir segunda parte, por cierto, de, no sé, resucitará la abuela o algo así. ¿En serio va a salir segunda parte? Sí, va a salir segunda parte, ya está en producción. Es que también yo tengo una fobia a estas películas. No sé si es la opción más... Yo para hablar de ellas, porque no soporto esas películas. Por ejemplo, los coches parlantes Cars. ¿Quién produjo eso? ¿Cómo se generaron? ¿Alguien los conduce? ¿Por qué no hay seres humanos en ese planeta? ¿Y por qué es un coche que tiene asientos si no hay seres humanos? Es totalmente absurdo. Bueno, más allá de esto, de mi lapsus pixarfóbico, de hecho, la disneylandización de la cultura mexicana no comienza con esta película de Coco, comienza desde los años 40, desde 1941 o 42, no recuerdo, con el estreno de Los Tres Caballeros. No sé si llegaron a ver Los Tres Caballeros. Sí. Esa canción tiene, somos los tres charros, los tres caballeros, nadie es igual a nosotros. Y bueno, Disney inventa una mascota para México, un personaje para México, era un gallo, Pancho Pistolas, y también uno para Brasil y el Pato Donald además, ¿no? ¿Cuál era el fin de esa película? Amalgamar a todos los países de América Latina para que fueran en unísono en la Segunda Guerra Mundial en contra de Alemania. Es propaganda pura y dura. Es muy buena película, visualmente es espectaculo. Es la película favorita de mi novio. Siento que esto le va... Pues tu novia... novio. Son tiempos distintos. Novio. Va a estar de acuerdo conmigo que visualmente es espectacular. Hay una escena psicodélica muy buena, pero es propaganda. Y de alguna otra manera, Coco también lo es. Y más allá de lo propagandístico, es utilizar a la cultura mexicana. Y no estoy haciendo esta defensa de la cultura vacua y llana, no. Están comercializando algo que a la postre puede ser bastante... Por supuesto, tiene una derrama económica importante. Uh-huh. Pero también puede ser bastante antagónica a estos cánones ya establecidos. Porque ya se institucionalizó, vuelvo a lo mismo, ¿no? Ocurre algo muy parecido con Frida Kahlo. Yo no puedo ver a Frida Kahlo, porque la ves en cualquier lugar, en cualquier producto de plástico ves a Frida Kahlo, bolsas, mochilas, loncheras, películas, o sea, en cualquier cosa. Y obviamente la obra del artista queda en segundo plano porque es una figura mediática, es un personaje como tal, y es lo que hace constantemente la cultura pop occidental, crear personajes y arquetipos funcionales a la multinacional, que en este caso es Walt Disney. Uh-huh. Y bueno, más allá de esto... La gentrificación que, bueno, también tiene un impacto, por supuesto, en la vida, más allá del Día de Muertos y demás, en la gentrificación como tal, ¿no? Uh-huh. Que colonias tradicionales de la Ciudad de México se empiezan a gentrificar. No sé si hemos hablado de gentrificación como el tema de sí, un retrovisor. En la ciudad. En la ciudad. Uh-huh. Pero es interesante porque muchos dicen, se quejan, la Roma está gentrificada. Pero los mismos habitantes de la Roma son gentrificadores. O sea, ahora que le llamen a la doctora es Roma Oriente, por ejemplo, la doctora es siempre... ¿Pero sí le llaman así? Sí, de broma. Pero siempre fue una colonia de clase trabajadora, lo mismo que la obrera. Y ahora la expansión... En el momento en que los extranjeros llegan a la Roma, los pudientes de la Roma tienen que moverse. Ahora se mueven a la Roma Oriente y próximamente a la obrera. Y luego dirán al Algarín y luego y así sucesivamente, ¿no? Lo mismo ocurre con la cultura mexicana. Va a llegar un punto en que no vamos a poder diferenciar qué elemento del Día de Muertos es nativo y cuál fue introducido por Disney, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Lo mismo pasa con la lucha libre, de hecho. Ay, sí. Con la lucha, no sé, a ver, de bote pronto vamos a decir 10. A ver, a mí se me ocurre Frida Kahlo.
Ya no tolero a Frida Kahlo, ¿no? Y ahí va paulatinamente Leonora Carrington y Remedios Varo. Pero muchos dirán... No, pero yo creo que ella es mucho menos que... Sí, pero muchos dirán, sí, pero una es española y la otra inglesa. Sí, pero pues, hicieron su carrera en México, son mexicanas prácticamente, ¿no? Bueno, Frida Kahlo, Día de Muertos, lucha libre, no sé qué otros elementos haya, pero... Yo creo que las taquerías también, ¿no? Las taquerías, taquería de barrio, lonchería de barrio, todo le ponen de barrio, por ejemplo, ¿no? En cuanto a la gentrificación. Incluso material, por ejemplo, en los pueblos originarios, la cosmogonía y la cosmovisión que tenían. Por ejemplo, la gente que viaja a Tajín o a Chichén Itzá o a Teotihuacán para recibir energía durante los equinoccios y solsticios. Sí. Toda esa cuestión como de la espiritualidad. Sí. New Age, la cultura New Age, que de corte historicida también y daño de patrimonio. A eso me refiero. Lo mismo ocurre con el Día de Muertos, por ejemplo, ¿no? O sea, que tanto influye, por ejemplo, que Pátzcuaro sea una localidad, vaya, preciosa, para que la cantidad de gente que va a habitar ahí, pudiente, alrededor del lago, se establezca ahí y jale todo el agua pues, que tiene el lago de Pátzcuaro, ¿no? Ahora están en vías de desecar el lago, lo mismo que ocurre con Tenochtitlan. Si tienen algo en común Tenochtitlan, por ejemplo, con Tzintzuntzan, capital de los dos imperios mesoamericanos del posclásico, es que estaban en una zona lacustre. Y con la llegada del europeo, esas zonas lacustres empiezan su desecamiento, ¿no? Es casi, podríamos decir que, una metáfora, podemos decir que la cultura mexicana es como un gran lago, un lago muy vasto, una cuenca, y paulatinamente esto se va desecando por el proceso de gentrificación cultural que vamos viviendo, ¿no? ¿Y crees que esto ocurra por completo? No sé si por completo, pero creo que sí va a llegar un punto en que la historiografía y sociología va a tener que preguntarse qué elementos son puramente mexicanos, o bueno, incluso previamente prehispánicos, y cuáles son pues prácticamente adhesiones de parte de la cultura de masas occidental, ¿no? Y eso que yo no estoy muy versado en cultura pop occidental. Sin duda hay gente que es fan de la televisión y las series y el cine que podrá decirme más elementos en que el Día de Muertos ya está como encapsulado en el pensamiento gringo. Sin duda debe de haber, ¿no? Y más con el surgimiento de plataformas de video y todo esto. Finalmente, para leer algunos comentarios, ¿no? Sí, tenemos lo de los medios, por cierto. No lo voy a leer ahorita todo porque son cientos. Sí. Pero yo creo que próximamente vamos a tener una base de datos para que ustedes pueden consultar medios amigos, o bueno, por lo menos antagónicos al poder, independientes, ¿no? Entonces, próximamente lo mostraremos. Oye, pero antes de esos comentarios. Ajá. Entonces, ¿qué hacemos con la muerte, Cristian? ¿Qué hacemos? La invocamos. No, o sea, me refiero a que también por esta reflexión final. Ajá. ¿No crees que también hay cierta visión? Pues sí, a ver, porque hace ratito decíamos, precisamente enfrentarse a la muerte es enfrentarse al misterio, a lo desconocido. Sí. Nadie podría asegurar nada sobre la muerte. Sí. Entonces, incluso el decir que es el fin final sería una especie es arriesgado. De dogma también. Sí. ¿Crees que este poder del capital y la lógica de la acumulación, de lo inmediato, también afecte esta otra visión que podríamos tener más libre de la interpretación de la muerte, o la visión que tenemos en general sobre la muerte o la vida? O sea, en este sentido, pues, de que quizá incluso cierta visión, digo, ya nos dijiste tú, ¿no? Yo tengo una visión materialista cuando termina esto, pero también ¿no crees que hay una visión como más cientificista, de pronto basada en algunos supuestos que no percibe tampoco? Sí. Y que habría algún... Que tampoco estamos, o sea, eso, sí. No hay una seguridad sobre que no haya otra cosa después de la muerte, y el afirmarlo tal vez también sería una especie de dogma. Vaya, sí y no. A ver, no hay evidencia de que haya vida después de la muerte. Alguien dirá, pero tampoco no hay evidencia de que no haya, pero bueno, es lo mismo. O sea, de hecho, eso es una, ¿cómo le llaman? Es una falacia, porque uno te dice que, a ver, que no haya evidencia, que no hay vida, es lo mismo de que sí, no hay evidencia. O sea, no hay. Que tenemos, que igual hay cosas que no son medibles, computables, que no entendemos sin duda alguna. Si le hubieras dicho a alguien hace 200 años de que había ondas de radio, pues te hubiera dicho que estabas loco.
o que hay pequeños seres que viven en tu cuerpo, pues también te hubieran dicho que estás loco, o los virus y demás, ¿no? Entonces, sí, siempre es posible. Vaya, científicamente no hay ninguna evidencia y lamentablemente nos seguimos guiando, y más en una concepción del mundo tan eurocéntrica y tan material y todo, pues de acuerdo a la ciencia también, ¿no? Pero de que está abierta la ventana de que existe algo, pues sí. Yo creo que no existe una persona que no quiera que exista alguna vida después de la muerte. Claro, o sea, sin duda. Y lo digo hasta los científicos más positivistas y más, más cientificistas que hay, ¿no? Quieren que haya algo, ¿por qué? Pues para poder prolongar lo que hacen aquí. Para poder incluso prolongar sus investigaciones que te digan que no hay nada después de la muerte, quieren que haya algo después de la muerte. Claro que yo lo quiero, o sea, la ventana está abierta, pues sí, igual podemos equivocarnos, igual hay una, no sé, resulta que las teorías de la transmigración de las almas, la reencarnación, porque a ver, hay teorías antagónicas, ¿no? Hay teoría de trascendencia espiritual, hay teoría del ciclo, el eterno retorno, de resucitación, sí, reencarnación, hay como cosas antagónicas, ¿no? Entonces, para mí me resultaría reconfortante sin duda alguna. ¿Quién no? Pues tenemos una segunda oportunidad, bueno. Aunque, ¿qué ocurriría si nos damos cuenta que hay una segunda o varias oportunidades más? Creo que eso también le restaría cierto sabor a la vida. Uh-huh. Porque obviamente no hacemos nada, bueno, ya tengo otra vida próximamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, sería interesante también saberlo, ¿no? Si hay una vida después de la muerte, ¿tú recuerdas en esa nueva vida lo que viviste en la anterior? ¿O se borra todo? Se borra el cassette y se rebobina, o quedan rasgos, o quedan, no sé. De ahí podríamos pasar a cosas ya más paranormales. ¿Existen los fantasmas? Yo diría que un día podríamos sumergirnos en algo así, ¿no? Hablar también qué tanto puede ser charlatanería y qué tanto auténticamente puede existir algo. Pero, por ejemplo, si existieran, pues sí sería una prueba de que hay... Claro, sí, por supuesto. No necesariamente. No necesariamente. Porque puede ser... Vamos a echar a volar la imaginación. Imagínate, puede ser que algún fenómeno material físico hizo que esa inteligencia tuya o esa conciencia perdurara de acuerdo a ciertas normas ambientales, orográficas, no sé, eléctricas, magnéticas. O sea, digamos que, no sé, las condiciones donde te encuentras son como una especie de cinta magnética, como un disco o un cassette, y se pudo quedar grabada o improntada tu conciencia en esto, pero solo en esto. Sería interesante. Y después de eso, pues realmente sí mueres. Es que son tantas las posibilidades porque estamos pasando a realidades desconocidas. Porque además, aunque tu cuerpo se descomponga, ajá, es eso, ¿no? Solo una división. La carne. Regresa, la carne, sí, la materia regresa. Uh-huh. O sea, regresa y no, digamos, pues eso, la materia no se destruye, continuará en alguna parte de la naturaleza. Sí, la energía no se destruye, solo se transforma. Ajá. Y a fin de cuentas la materia pues es energía. Y ¿no? Continuará para siempre esa materia que constituye nuestro cuerpo. Pero pues a fin de cuentas, tomando en cuenta eso, estamos enterrados, nos descomponemos. Bueno, no nos descomponemos. Nuestro cuerpo, lo que era nuestro cuerpo, se descompone. Uh-huh. Y eso da vida también. Da vida, claro. O sea, pues nunca se pierde tenemos, nuestra materia. Desde insectos hasta hongos, el mundo fungi, el mundo de los insectos, los árboles. Pues a fin de cuentas, probablemente de nuestras entrañas al de un árbol. Uh-huh. Vaya, eso es lo más... Eso también es... Creo que es muy bonito, de hecho, porque es cerrar ciclos también. Uh-huh. Pero ahí la cosa está en lo del alma. Exactamente. ¿Qué ocurre? ¿Realmente la conciencia se puede traducir en alma? Uh-huh. Y si existe algo llamado el alma, ¿a dónde va el alma? Bueno, de hecho, que conforme pasan los años y los siglos, cada vez surgen teorías más extrañas. Mencioné hace rato la nave espacial, de este suicidio masivo que hubo en Estados Unidos. Uh-huh. ¿Ustedes han escuchado qué piensan los cienciólogos y la dianética? No. ¿No? Bueno, ellos dicen que había una civilización, más o menos, a muy grandes rasgos así. Dicen que se extinguió una civilización, pero perduraron sus espíritus, sus fantasmas, ¿no? Pero sus fantasmas fueron como esclavizados dentro de un volcán. Uh-huh. Entonces, como que cayó un meteorito dentro de un volcán, fueron liberados sus espíritus, pero ahora los tenemos atachados a nosotros, pegados a nosotros. Entonces, cuando te hacen como una especie de... Cuando tú vas a la cienciología, a una oficina, te hacen como algo que se llama auditoría. Tal cual, así se llama.
y te hacen como exámenes para saber cuál es la carga de fantasmas o energía, o algo así, de espíritus que cargas. Y ellos te dicen que te van a liberar, pero es un proceso largo. Entonces, matanga, empiezas a pagar, ¿no? Todo eso lo elaboró un hombre que se llama Ronald Hobarth, que literalmente se puede rastrear cómo inventó una religión. La religión, primero dianética, luego cienciología. Y antes escribía novelas de ciencia ficción. Entonces hay varios autores que dicen que varios autores consagrados de ciencia ficción, esta Úrsula Le Guin y otros más, le recomendaron, pues, ¿por qué no creas una religión? Y dicho y hecho, él sí creó una religión. Y entonces digo, conforme pasa el tiempo, es como ocurre con el pensamiento mágico, las criaturas fantásticas, ¿no? Antes eran duendes, o gnomos, o chaneques, y demás. Pasan los siglos, ahora son extraterrestres, ¿sabes? O mutaciones aberrantes que creó el ejército estadounidense. Y así, o robots, podemos decir. O sea, siempre va a haber un elemento, conforme en donde nos encontramos, en qué momento del tiempo, va a llegar algo a modificar. Lo mismo pasa con la muerte, el pensamiento, ¿qué ocurre después? Siempre va a haber un nuevo elemento que va a modificar las posibilidades de lo que ocurra, ¿no? Y creo que conforme avance la ciencia, pues eso podrá ya no necesariamente descartarse. Igual se podría teorizar de que si realmente desaparecemos, hay manera de comunicarnos con alguien que esté en otro plano. O, no sé. Son conceptos que también desconozco, ¿no? No soy chamán, no soy psíquico. Pero ¿vas a hacer una religión? Sería un negociazo, ¿no? El chamuquismo. El chamuquismo. Ay, no. Y entro con una túnica aquí. Estaría increíble, ¿no? Traigan a la doncella. Y la daga mágica. Tienes que meter elementos. Pero bueno, cada líder, que sería yo, por supuesto. Obvio. Tiene que tener sus apóstoles. Tú podrías ser ¿por qué me señalas a mí como tu mi mano derecha. Román también por allá. Se le conocía como Román el Pequeño. Y así, cosas así. O sea, una secta. O sea, lo que es una secta destructiva. No necesariamente destructiva, porque pues, ya llega a su final. Tiene que perdurar. No tiene que ser una secta. O sea, como el hermano Nazón. Hoy preso por... No sé si nos baneen por decirlo, ¿no? Pero por abusar de ciertas personas, ¿no? Eso siempre, ese es el gran problema de la religión, ¿no? Luego se lo acaban creyendo, esa omnipotencia que tienen y... Pero de esas sectas, ¿no? ¿O considerarías que todas las religiones? Yo creo que todas las religiones controlan, a fin de cuentas, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, la religión como institución siempre es proclive a esas cosas. Tal vez como individuos que componen eso, no. Porque pues hay opciones, por ejemplo, en el contexto católico, que es el más cercano a nosotros, pues hay honrosas excepciones, ¿no? No es que todos los sacerdotes sean acusados de abuso sexual de menores. Hay honrosas excepciones. Pero creo que siempre ese es el riesgo. Cuando la institución se vuelve algo así, más que dogma, se vuelve prácticamente un fósil, siempre va a ocurrir eso, ¿no? Pero bueno, y no necesariamente es eso. La creencia en lo que viene después de la muerte, o etcétera, etcétera, no necesariamente tiene que estar institucionalizado. Está institucionalizado ya el Día de Muertos, pero pues, cada quien vive la muerte de una manera personal y subjetiva y demás, ¿no? O sea, es algo muy propio también. O sea, tampoco es que el Día de Muertos tiene que ser un dogma. Claro. Sí. Nosotros podemos poner ni siquiera una ofrenda, simplemente un retrato, un dibujo, o tener el pelo de tus gatitos. Yo lo tengo el pelito de cada uno de mis gatos y mis perros así. Y lo recuerdo. Y creo que es lo importante, el recuerdo. O sea, tenerlos presentes, ¿no? O sea, es interesante, pero a mí, visualmente soy muy visual. Pero a mí, con respecto a mis gatos, o a una persona incluso, algo que me recuerda mucho es el aroma, el olor de esa persona. ¿Cómo replicas eso? No, pues, a ver, mamá, déjame frotarte. No haces eso, ¿no? Es muy creepy además, ¿no? Pero es eso, o sea, que la gente viva la muerte de una manera propia, individual, subjetiva o colectiva con su familia, y que tampoco pues, estas imposiciones también de la cultura pop y mediática pues, no son obligatorias, o sea, no tienen que poner, pues no sé, cada año ver la película de Disney para recordar a sus difuntos. ¿No? Ay, pues vamos a leer algunos comentarios, porque otra vez, para no cambiarle, estamos súper sobre tiempo. Que también nos dejaron un comentario, a ver si lo encuentro, como de los esperé 40 minutos, pero yo creo que es para algo bonito, a ver si ahorita lo encuentro aquí. Dice, mientras tanto, María Siman Capdevila. Y el operativo violento en las favelas de Brasil con más de 100 personas asesinadas por las Fuerzas Armadas sin proceso judicial. Bueno, esto fue muy reciente, no ocurría esto desde el programa anterior. Pero ahí vemos justamente cómo la vida en el contexto, por ejemplo, brasileiro, ¿no?
cómo la vida no vale nada en la favela. O sea, es brutal, ¿no? Y son contextos parecidos, son culturas también sincréticas, mestizas, y lo que hizo si no me equivoco, fue el alcalde de Río de Janeiro, fue terrible, así. Hay unas escenas, es un genocidio tal cual, limpiar étnicamente la favela, porque criminalizas a toda la población. Para que no sepa que es una favela, es una zona conurbada, sin servicios, violenta, generalmente del contexto brasileiro. Entonces, eso no estaba aquí, pero bueno, todo implica la muerte también, ¿no? Claro. Ya lo encontré aquí de Norma Lidia, que dicen, me tienen desde hace 45 minutos esperándolos. Eso quiere decir que se alargó la grabación más de lo normal. Me gusta, los espero. Muchas gracias y seguramente hoy también nos vamos a alargar un poquito. ¿Qué te iba a decir? Espérenme, es que quería leer algunos de los comentarios de los medios independientes, pero nos vamos a tardar muchísimo, son demasiados. Pero mucha gente, por ejemplo, Janet Mora dijo, sí, conversen de la muerte, pues dicho y hecho, ¿no? Dijimos que con 3 ya éramos mayores. Ajá. Dice, estoy buscando algún otro que no sea referente a los medios. Pero dice, por ejemplo, Nader, maestro, dice Cecilia Espinosa. ¿Puede explicar qué es ser peronista? ¿Es por Perón o por Evita? ¿Cuándo se originó este término? ¿Por qué se dice peroncho? Peroncho no lo conocía el término, no sé si sea en cariño o despectivo con respecto a los peronistas. Pero peronista se dice desde el momento que surge una figura como Perón. O sea, Evita obviamente es un plus, o la segunda esposa, pero realmente es por Perón. Y es una ideología política peronista que se podría traducir en nacionalista y que abarca distintos aspectos de la política oficial liberal burguesa. Por ejemplo, hay peronismo de izquierda, peronismo de derecha, peronismo de centro, etcétera, etcétera. Acá nos pone Mario Ortega, algo para aportar en la relación entre Colombia y Venezuela. Fue el presidente Gustavo Petro el que entra en diálogo con el gobierno venezolano para abrir fronteras y restablecer relaciones entre los dos países desde el inicio del mandato y restableció relaciones de apertura de embajadas y todo lo relacionado. Por otra parte, han tenido acuerdos para combatir el narcotráfico y recuperar territorios. Precisamente, pues esto que seguramente daremos más retrovisores, ¿no? A esta nueva oleada intensa de Donald Trump contra Latinoamérica, y ahora, que hace rato que mencionabas este asesinato. Contra Nigeria también, por cierto. Contra Nigeria, sí, tenemos varios temas pendientes. Pero hace ratito que mencionabas también lo del edil de Uruapan, pues no tardaron, ¿no?, en expresarlo. ¿Ustedes creen que este ballet folclórico es espontáneo? Por supuesto que no. Hasta me atrevería a decir que lo que está ocurriendo en Michoacán es consecuencia de eso. Que de alguna manera todo está operando en múltiples niveles para iniciar una nueva agresión en contra de México. Podría esperarse, no sería algo así descabellado. Así es. ¿Y si eso pasa, crees que entonces podemos esperar acciones más violentas? Claro que sí. Y por parte directa de Estados Unidos. Pero bueno, lo mismo, no nada más es en contra de... Es interesante, justo mencionar lo que ocurrió en la favela de Río de Janeiro. Ese es el bolsonarismo actuando en suelo brasileiro. Pero también está la oposición actuando aquí, utilizando convirtiendo un personaje que, si no me equivoco, además era de Morena. Después se hizo independiente, pero sí. Convirtiéndolo en mártir también. Mártir a su causa, hasta tratando de compararlo con Kirk, la basura estadounidense que fue asesinado recientemente, que creo que están en las antípodas, además, estos dos personajes. Sumado a lo que hay en contra de Venezuela, sumado a lo que hay en contra de Colombia, etcétera, ¿no? O sea, no nada más es en contra de México. Estamos viendo... ya el imperio está desenfrenado. Lo que está haciendo contra Nigeria, un país que además es de los mayores productores de hidrocarburos del mundo, por lo menos de África es el mayor, ¿no? Un crudo bastante, además, sui generis. Entonces, sí, vamos a ver, esto va a continuar todavía, ¿no? Luego me tendrán que explicar por qué están moviendo a las masas a través de un supuesto movimiento de izquierda que utiliza como emblema, o eso dicen hacer, a un anime japonés de los años 90 y reciente. Sí. Es muy extraño. Pero aparte es súper mal hecho. Sí, además, sí, obviamente secuestraron esta imagen, ¿no? Que, por cierto, hay un caso muy parecido en Indonesia. Muchos dirán que no. ¿Quién está operando esto? Porque ya va Indonesia, en el sur de Asia, sudeste de Asia, en Nepal, en el Himalaya y ahora en México. Con estos elementos muy icónicos también. Por supuesto, me refiero a los servicios de inteligencia occidental. Pues yo creo que eso, si no pasa otra cosa antes, estará bueno el siguiente. Dice Diana, muy interesante, hay muchas cuerdas para seguir el tejido. Me llama la atención que cuando los sujetos se denominan apolíticos,
casi inequívocamente son de derecha y no se dan cuenta, entonces empiezo a pensar que es requisito ser irreflexivo. En cuanto a que los mexicanos nos reímos de la muerte, diría que no solo de ella. Hay en el humor mexicano algo que nos permite lidiar con tanta tragedia. Gracias por el programa, lo disfruto mucho. Saludos para todos los que lo hacen posible. Gracias a ti, Diana. Creo que también es una forma, no lo mencioné, pero que es un gran escapismo. Uh-huh. El escapismo en México es muy sofisticado también. Uh-huh. O sea, subjetivamente, pero también culturalmente. Para escapar de la realidad a veces, pues eso, ¿no? Que hasta de la muerte nos reímos, pues sí. Imagínatelo. Luego tiene consecuencias también. Porque a veces ni siquiera se vive el duelo. ¿Qué ocurre si no se vive el duelo? Uh-huh. Que alguien me preguntaba, por ejemplo, hace poco, que falleció mi papá, uh-huh. Me decían... ¿Pero por qué regresaste a Retrovisor? ¿Te obligaron a estar en Retrovisor? Y no, para nada. De hecho, me dijeron que no viniera. Pero a veces es mejor romper esa rutina de cansancio y demás con la cotidianidad, regresar a la cotidianidad y ya nada más. Pero hablando del duelo, que es importante, ¿no? Pues es que también yo creo que, aunque pueda haber estructuras o intentar hablar de estructuras similares, yo creo que también cada quien lo vive de una manera distinta, ¿no? Sí, claro, son experiencias personales. Ajá. Uh-huh. Aquí Manchas Bedoya nos dice, por favor, otro programa sobre infancia y política. ¿Cuándo y cómo hablar de política con nuestras bendiciones para incentivar sus eventuales participaciones sociales? ¿Cuándo hablar con las infancias de política? ¿Cuándo o cómo? ¿En qué momento? Ajá. Así desde que nacen, así. O en el embarazo. A mí cuando me cargaban, cuando mi madre me amamantaba, mira, hijo, Hegel, lo que hizo Hegel y luego por ende Marx, no, pues no sé, yo creo que depende del momento y el contexto, no sé. Es una buena pregunta, ¿no? Cada niño. Yo creo que pues eso es cuestión del padre, ¿no? O de la escuela. Si tú tuvieras hijos, ¿en qué momento les No, desde que nacen. Desde nacer, desde la panza de la madre. Pues ¿Sí? No, o sea... Pero ahí no te entraría como la cuestión un poco de permitir, a ver, no sé si lo que voy a decir. No, imagínate que tu hijo te sale de derechas. ¿Qué haces? No manches. O sea, ¿infanticidio? No. ¿No? Ah, bueno. No, o sea, yo no creo que sería terrible. Sí, sería terrible. Sería terrible. Sí. No, igual no pero es. Pero aparte eso sería consecuencia de padres que seguramente también. No eso, pero bueno, nunca se sabe, porque a veces la rebeldía es tal que buscan llevar la contraria al padre. ¿Pero habrán rebeldes de derecha? Es que es eso. Es simplemente ser la antítesis. Porque digamos que, no sé, una familia que históricamente conservadoras en México, pues siempre está lo rebelde. ¿Qué es lo rebelde en el siglo XX? Comunismo, anarquismo, bla, 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 ¿no? Pero si la norma se vuelve que una familia o un contexto cultural es de izquierdas, ¿qué es lo más rebelde que puede hacer? Deja de ser rebelde, lo reaccionario, que se vuelva reaccionario. Yo no necesariamente la muerte, pero sí un exilio. Tú te vas de mi casa, o sea, 18 y te largas. O sea, ¿sí, no? Pero hasta los 18. O le puedes quitar el apellido. Pero si es tu hijo. Y le dices sujeto 1. Tú ni nombre tienes, te llamas sujeto 1. No, dicen, o sea, yo no tengo hijos, pero dicen que a los hijos se les ama muchísimo y los aceptas como son. Y que el amor de padres es incondicional. No lo puedes condicionar. Yo creo que sí. No, yo creo que no. Yo creo que esas también son construcciones. Sí, y yo creo que por eso también la gente, las mujeres, bueno, sí, la maternidad tenían muchísimos hijos antes para poder elegir a quién sí y quién no. ¿A quién no le puedes dar tanto cariño a todos los hijos. Siempre hay un favorito y sin duda alguna hay unos que no quieres. Yo creo. Bueno. Eso sería un buen tema, pero yo no soy madre. Yo sí, seguro sea. La maternidad sí está cargada de esos mitos, pero ay, bueno. Porque al igual que hay una romantización del amor, por ejemplo, también hay una romantización de la maternidad o la paternidad. Sí, claro, ¿no? claro. Uh-huh. Y de hecho la paternidad está muy alejada también de ese concepto. Y creo que también de partir de la mitad del siglo XX en adelante, ¿cuántas personas no provienen de un horizonte de padres ausentes, por ejemplo? ¿No? Sí. Sería interesante hablar de ello algún día. Ay, Cristian. Bueno, pues es importante, ¿no? O seguimos en la geopolítica. A ver, espérame, ya nada más esto. Si tuvieras un bebé que amaras mucho. Sujeto 1. Llamémosle sujeto 1. Bueno, no, un bebé que... Ok, un bebé. ¿En qué momento dirías, es momento de abrirle los ojos sobre el imperialismo estadounidense y su declive? Yo creo que o sea, poquito a poquito sería, ¿no? Pero yo creo que es un buen momento. Yo creo que ya por ahí de comienzos de la secundaria, algo así, a los 13, 14 años. Dejarlo disfrutar su niñez. Sí, su niñez, y ya en la adolescencia, pues tratar de empezar
a meterlo para conducirlo por los caminos adecuados. Pero seguramente desde la infancia también, y por eso creo que sería difícil que fuera de derecha, porque sería seguramente es que el guiado problema, con principios sí, claro, no capitalistas. pero el problema también a veces es que no nada más la crianza está en el hogar, sí, claro. También está en la escuela, ahora los medios son un problema, en las calles con mis compas también, cosas así, o sea, hay múltiples influencias. Ya no es la iglesia, afortunadamente, ¿no? Pero ahora es TikTok y ahora es TikTok, la iglesia de TikTok. Entonces, sí, pero yo creo que por ahí de los 13, 14 creo que es buen momento. También depende del niño, del muchacho o la muchacha. De la infancia. De la infancia. Qué difícil pregunta. Así es. La infancia también es una imposición, una creación. O sea, es un concepto relativamente nuevo, la infancia. Hablamos una vez de eso. Sí, una vez de eso, sí. Pues antes ya puede caminar el niño y hablar, pues vámonos a la milpa o vámonos a la fábrica. A la fábrica. Entonces, no lo sé, pero es importante que lo hagan. También sean guías ustedes. O introductores a ciertos temas. Bueno, ¿tienes algún otro? Veamos si tengo alguno aquí de bote pronto. Bueno, a mucha gente le gustó que habláramos de la muerte. Nos lo pidió. Déjame ver. Dice Francisco Navarro. Justo estoy viendo el, entre comillas, documental de TV Azteca. Y tienes razón, cuando te dicen en tu cara que te odian, que te van a quitar derechos y la gente lo aplaude. Gracias por el programa. Pues sí, así es. Pues bueno, y finalmente toda esta lista de medios independientes que nos siguen enviando y que estamos reuniendo esta base de datos. Esta base de datos que va a ser pública, dijimos, ¿no? Sí. Bueno, pues ya nos vamos, porque ya... Esto se va a estrenar en 2 minutos. No creo que lleguemos. ¿Se puede hacer eso? O sea, ¿se puede estrenar y que todavía el principio, pero sigue al final grabándose? No. Tiene que, para renderarse, Y es que luego también siempre nos ponen, por fin alcancé el programa en vivo, literalmente. Sí. O sea, no estamos desfasados como por minutos, por media hora, póngale. Lo más que, creo que sí, 40 minutos ha sido lo más. Pero sí, hay que hacer trabajos de edición, por eso no es en vivo, aunque tal vez pronto habrá un en vivo. Sí, deberían. Bueno, díganos si quieren un en vivo. Sí. Pues ¿Nos ya vamos? Pues sí. Pero ¿volveremos? ¿Quién sabe? Como en la muerte no lo sabemos. Porque aparte de eso no lo hablamos. Sí, no hablamos que hoy podría ser nuestro último día con vida, Carolina. Sí. Podríamos no llegar a casa, ¿no? No, pero sí podría ser. No digan, no hablen eso con su... Oye, hijo, ¿podrías no despertar? No digan esas cosas. Pero pues sí. Celebren la vida. Sí, celebren la vida. Ese es un cliché también, pero háganlo. Pero es cierto, o sea, la muerte nos da también esta perspectiva no sabemos cuándo va a ocurrir, lo seguro es que ocurrirá, no sabemos cuándo, no sabemos qué pasará después, pero sí sabemos que ahorita estamos aquí. Es nuestra gran amiga, porque desde pequeños nos acompaña. Siempre está. Siempre está junto a nosotros. Y conforme avanza nuestra edad, se hace más cercana. Aunque tampoco es regla, ¿no? No. Puede ocurrir en cualquier momento. Así es. Y no nos permitirá regresar para contarles, pero en un retrovisor, qué es lo que vimos. Deberíamos de hacer un código. Si nos pasa, en pleno en vivo. O sea, mover así las luces. Mira, si me muero voy a mover esa luz o algo así. Pero tú regresarías de aquí al estudio del Chamuco. Claro. Pero no nos espantes. No, ese es el objetivo, Carolina, por favor. O sea, yo trataría de... Si me voy al infierno, voy a arrastrar a muchos inocentes conmigo. No, ojalá eso no pase en mucho tiempo. Porque te ocupamos vivito y te ocupamos aquí, Cristian. Poltergeist en vivo en el Chamuco. Imagínate. Y así, pariendo, volando. De hecho, si viniera de verde, se podría hacer. Se puede ver. A ver. No. Bueno, parece negro. No. Bueno. Sería interesante. No, pero... Nos tienes que durar mucho tiempo más. Te lo ponen también en los comentarios de ciertas conductas. Sí. Pero aquí no juzgamos tampoco. Sí, no te vamos a andar. No, de hecho, justo dijiste ese, dice Carla Lorena Gómez. Cristian, te queremos mucho, ya no fumes. Pues ¿Te refieres a eso? Sí, te ponen muchos porque te ocupamos con vida, Cristian. Muchas gracias. Sí, lo mismo digo contigo. Tú que eres muy viciosa del dulce. Ustedes no lo ven, pero aquí parece dulcería. Bueno.
Ya la balconé. Pues sí. ¿De qué otra manera? Que también me han criticado. Es que Carolina suspira mucho, es que Carolina se preocupa, es que... Pues sí, es un ser humano. Inventen. ¿O quieren que esté como Lolita Ayala así? Ajá. Hasta mañana, Perla Moctezuma, Nadal. viernes. Sí, profesor Nadal, muchas gracias. No, gracias a usted, señorita licenciada, maestra, doctora Carolina. Licenciada. Bueno, pues nos vemos si la muerte ¿Lo quiere así? lo quiere así, el próximo lunes. Cuídense mucho y disfruten su vida. Amen mucho, coman mucho y hagan lo que... Todo con exceso, nada con medida. Ajá. Bueno, nos vemos pronto. Bye. Registro Segovia,